Bueno. Sí, ahora. Perdón. Como decía, vamos a dar inicio a esta sesión plenaria correspondiente al mes de agosto y el primer punto del orden del día, la aprobación del acta del Pleno Ordinario del 28 de julio de 2022. No sé si hay alguna cuestión que quieran comunicar o manifestar. ¿Se aprueba? Se aprueba el acta. Primera parte resolutoria. Punto número 2. El Ayuntamiento de Siero, modificación de la relación de puestos de trabajo año 2022. Hay un dictamen en el expediente de la Comisión Informativa de Políticas Sociales, Recursos Humanos, Educación, Cultura y Deporte y Participación Ciudadana del día 22 de agosto, celebrada el día 22 de agosto de 2022, en el que, por 10 votos a favor, en el seno de la comisión, de los representantes de los grupos socialistas, Foro Asturias, Plataforma Nacional de la Fresneda y la concejala no escrita, doña Patricia Serna Mena, 3 votos en contra de los representantes en la comisión de los grupos de Izquierda Unida y Somos Sieros y 4 abstenciones del resto de grupos. Grupo Popular, Ciudadanos Sieros y concejal no escrito, don Alejandro Álvarez, se dictamina una propuesta que, bueno, si no hay inconveniente, paso a decir la parte dispositiva de la misma. Vale. Sería en la parte dispositiva, después del preámbulo de las explicaciones pertinentes, se propone al Pleno amortizar el puesto de comisario jefe de la Policía Local, que está vacante, amortizar 5 puestos de agentes de la Policía Local vacantes, amortizar el puesto de director del Centro de Oficina de Información al Consumidor, crear un puesto de técnico de Administración General para Servicios Económicos, crear un puesto de técnico de Administración General de Servicios Jurídicos y que, como consecuencia de dichas medidas, la relación de puestos de trabajo se modifica en los siguientes términos: supresión del puesto identificado con el código G1001 denominado comisario jefe de la Policía Local, supresión de 5 puestos de los identificados en el código G100004 de agentes de la Policía Local, supresión del puesto identificado en el código en el F02001 denominado director del centro de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, creación de un puesto de técnico de Administración General para los Servicios Económicos con el código C11303, cuyas características en cuanto a funciones idénticas a los otros, son igual que los otros ya existentes. En la relación de puestos de trabajo, bueno, me remito a lo que dice aquí. Creación de un puesto de técnico de Administración General con el código B11303, cuyas características también son las igual que otras que los otros ya existentes. Transformar el puesto de técnico de Administración General, jefe de la sección de obras y servicios, con el código B15001 en jefe de sección de atención ciudadana, adscribiendo a esta sección una serie de puestos definidos en la relación de puestos de trabajo, y crear la jefatura de sección de obras e infraestructuras municipales, adscribiendo a este puesto un puesto de nueva creación que es el B11303. Iniciar expediente para la modificación de la plantilla presupuestaria del personal funcionario mediante la amortización de 5 plazas de agente de la Policía Local, una de comisario y el puesto de director del Centro de Oficina de Información al Consumidor, liberando los créditos correspondientes a dichas vacantes y la creación de 2 plazas de técnico de Administración General. Y decir que esta modificación de la RPT entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, salvo en lo referente a la creación y transformación de puestos de técnicos de Administración General y la consiguiente reorganización municipal antes referenciada, que queda condicionada a la entrada en vigor del presupuesto general del Ayuntamiento de Siero para el ejercicio 2023. Gracias, Felipe. ¿Alguna intervención en este punto? ¿Quiere intervenir?
Buenos días. Muchas gracias. En mi exposición voy a referir a este punto del día, pero indudablemente este punto está directamente relacionado con los otros dos puntos siguientes. Respecto a la propuesta que se nos traslada, vemos conveniente la creación de 2 puestos de técnico de Administración General, pero nos parece claramente escaso. En esta propuesta, como no, incluye la amortización, o sea, la supresión de, por un lado, el puesto de director de Centro de Oficina de Información del Consumidor, el puesto de comisario jefe de la Policía Local de Siero y, por otro lado, la supresión de 5 puestos más de agente de Policía Local. En la propuesta dice hay 6 vacantes de agente de la Policía. Claro, si no se convoca oferta pública de empleo, y en eso estamos de acuerdo, pero la propuesta también dice que no son necesarias cubrir para prestar un servicio adecuado. Y aquí no estamos de acuerdo, porque efectivamente, para dar un servicio adecuado a los vecinos de Siero, estas plazas sí se han tenido que cubrir. Pero ¿cómo se han cubierto? Bueno, pues se han cubierto de manera precaria a través de una bolsa temporal mediante interinos. Su plan es que estén interinos durante 3 años en contrato eventual y después, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a coger interinos y que aprendan otra vez desde cero? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se necesitan policías o no se necesitan? Seguimos hablando del absentismo laboral. Dice el señor alcalde que está en un 20%. Y yo le recuerdo que estar de baja médica, tener vacaciones, son circunstancias lícitas y a cualquier trabajador, independientemente del puesto que ocupe en el ayuntamiento, ese es su derecho. Nuestro grupo municipal lleva pidiendo que aumente el número de agentes en Siero desde que entramos en el anterior mandato en el ayuntamiento. ¿Y usted qué hace? Pasarse por todas las televisiones de España, que puede y deja en ridículo a este concejo. Porque, se lo digo sinceramente, hemos pasado vergüenza ajena. Le dijimos un montón de veces, y me consta que no solo desde este grupo, que sí hay agentes que no cumplen con su obligación, nosotros le acompañamos a denunciarlo, pero no, eso no se produce y, bueno, ya me explicará el porqué. Por otro lado, cambiando de tema, mientras en todo el territorio nacional del que formamos parte en 2021, vuelven a aumentar las reclamaciones contra servicios financieros, recibos de luz, de gas, telefonía, protección de datos. Resulta que desde el equipo de Gobierno se apunta a que la Oficina de Información del Consumidor cuesta mucho, unos 90.000 euros. Vemos un servicio público de gran valor que está ahí para cualquier vecino de Siero que lo necesite, que viene a costarle a cada vecino poco más de 1,5 € al año, y se nos propone suprimir la plaza de director de la Oficina de Consumo aprovechando que se jubila. Eso sí, mantenemos la construcción de carriles bicis precarios que pocos o nadie quieren usar. En cuanto a la RPT, llevamos solicitándola desde el comienzo de mandato y el equipo de Gobierno nos trae cambios continuos. La RPT, que supuestamente fue encargada a una consultora, que no se comparte ni con los grupos de la oposición ni con los sindicatos. Y, en definitiva, el panorama es este. Eliminamos y destruimos empleo público y lo suplimos con empleo temporal y de interinos. Eliminamos servicios esenciales y bajamos la calidad de los que existen. Desde luego que es lícito que el equipo de Gobierno siga su hoja de ruta, pero más lícito es aún que Ciudadanos desde la oposición no compartan en absoluto esta propuesta. Gracias. Gracias, Mari. Edgar. Buenos días a todos y todas. Vamos a mantener el voto en contra que ya expresamos en comisión, y lo hacemos porque no podemos estar de acuerdo con la propuesta que se presenta. Una propuesta que supone, por una parte, la merma de los servicios públicos y la precarización de los mismos, con una eliminación encubierta de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, donde la persona que queda va a tener que asumir todas las funciones que antes realizaban 2 personas, y además se le asigna a otro servicio, con lo que entendemos también recibirá nuevas funciones. Ya lo hizo usted, ya eliminó usted la Oficina de Normalización Lingüística. Tenemos una
una situación en los servicios sociales precaria, con una falta de personal evidente. El Centro Asesor de la Mujer o los servicios municipales relacionados con la igualdad carecen, por ejemplo, de un agente de igualdad como tienen otros ayuntamientos. En definitiva, está usted proponiéndonos que sigamos mermando los servicios públicos en lugar de fortalecerlos. Y además, en la propuesta añade la eliminación de 5 puestos de agentes de policía, más la del comisario jefe, con lo que sigue usted con su escalada en la vendetta personal que tiene contra la policía. Ya se lo dijimos en algún otro pleno. Seguimos alejándonos de los ratios que recomiendan tanto la Federación Española de Municipios y Provincias, a la que pertenecemos, por cierto, como la Unión Europea en la relación agentes por habitante de la policía local, y no sabemos quién se va a dedicar a las funciones que la ley encomienda a la policía, como son el auxilio a la ciudadanía, las patrullas preventivas o la regulación del tráfico. En febrero del 21 ya trajo usted la amortización de varias plazas de policía local y ya le mostramos los datos que veníamos observando de reducción de agentes, ¿no? Cuando este municipio entró en la categoría de municipios de más de 50.000 habitantes, teníamos 54 agentes de policía para un total de 65 personas en la plantilla de la policía, y ahora vamos a quedar con 32 agentes. Creemos que así no se puede dar un servicio adecuado, un servicio que además entendemos muy necesario, y no solo lo creemos nosotros, sino ya entonces, en febrero del 21, le decía a un representante sindical acerca de la reducción de agentes de la policía que con menos agentes era complicado establecer turnos. Ahora no solo va a ser complicado, sino va a ser prácticamente imposible si además eliminamos 5 agentes cuando lo que deberíamos es estar creando plazas. Por todo ello, como decía al principio, vamos a mantener el voto en contra de la comisión. Gracias. Gracias, Javier. Sí, buenos días. En la misma línea que se viene expresando el resto de grupos, creemos que hay una dinámica clara de destrucción de empleo público en todos los departamentos del ayuntamiento, una clara apuesta por la privatización continuada y además ya dando un paso más, ¿no? Atacando directamente a personas que están en situación de baja médica o que disponen de lesores sindicales. Creemos que el respeto precisamente a las decisiones médicas que hagan que ciertas personas tengan que dejar de trabajar o que puedan ejercer sus derechos sindicales, tiene que estar ese respeto por encima de cualquier otra decisión, y nos preocupa, ¿no?, esta dinámica, como digo. También nos preocupa el que ya se habla abiertamente de que se va a cubrir con interinos algo como son las vacaciones, algo que lógicamente tiene que ser estructural, la propia plantilla tiene que tener capacidad para dotarse de vacaciones y que además es claramente previsible. Por tanto, como les dijimos cuando ya hicieron otra aprobación, la ley en estos puntos es muy clara y las responsabilidades también. Y luego, aparte de estas eliminaciones que se hacen, esta transformación que se pretende hacer de la Oficina del Consumidor, también nos preocupa, porque la Oficina del Consumidor juega un papel muy importante, especialmente en el grueso de las reclamaciones, que son contra eléctricas, contra bancos, contra telefónicas, y que lo usa gente que no puede disponer de servicios jurídicos pagándolos. Con lo cual, lo que hacemos es dar más poder a ciertas empresas y dejar más débil a la ciudadanía, que a su vez es la más débil de nuestro municipio. No entendemos esta dinámica, el coste es un coste totalmente asumible y lógico, y por tanto sí creemos que se debe de cambiar completamente la dinámica, apostar de verdad por lo público y dejar de atacar de forma continuada al empleo público. Gracias, Javier. ¿Alguna intervención más? Hugo. Hola, buenos días a todos. Bueno, desde nuestra agrupación, el punto que se nos trae aquí de esta modificación de
de la RTP, no podemos estar más en contra de ella, ¿no? Por una parte vemos como la Oficina del Consumidor, donde esta agrupación ya desde hace tiempo venía trabajando con 3 personas, observamos que quedábamos 2, luego el resto de las agrupaciones también se juntaron en esa crítica de que era uno de los servicios que mejor funcionaba. La población de Siero así también se expresó, se le remitió que se potenciara, no que se redujera ni que se cambiara, y lo que nos hemos encontrado después de varias actuaciones y preguntas, pues es que vemos que se está mermando como otro tipo de servicios, ¿no?, que hemos ido observando. Es verdad que ahora tenemos que poner la voz en alto porque parece que ahora ha optado por desmantelar todo aquello que el PP había ido creando a lo largo de este tiempo. La oficina del INME, la oficina de turismo tampoco la tiene usted cerrada. Incluso el cuartelillo de Lugones también pertenece cerrado, y lo digo porque así también enlazo con la siguiente propuesta que vemos en este documento, que al final es claramente ya no es ni encubierto ni no, sino que directamente está desmantelando la policía, como así era, ¿no?, sus anuncios continuos por prensa, que por cierto no nos gusta que el alcalde, y lo digo como ciudadano, no solo como agrupación, salga por los medios de comunicación en enfrentamientos, sino que lo que queremos es que nuestro alcalde, el que nos representa a todos, a mí también, o a nosotros también, salga con noticias buenas, como puede ser la creación de empleo, la potenciación que hace muy bien de Amazon y que vemos casi todos los días por los periódicos, ¿no? En este aspecto tenemos que decir que la policía local es nuestra policía, que parece que se nos olvida, que es la nuestra. No solo debemos de defenderla, ni apoyarla, ni dotarla de los medios, sino que debemos de tener un servicio acorde, y no nos valen más motos. No es que con menos agentes tenemos mejor servicio. Mentira. Lo hemos dicho educadamente, hemos esperado, llevamos una gestión, personalmente creemos que pésima sobre este asunto, que llevamos todo el mandato con distintos policías, con distintos comisarios, viendo cómo se reduce, y los servicios al final, la comisaría se cierra, la de Lugones está cerrada, la de aquí también, hay turnos que hay solo una patrulla para todo el concejo si la hay, y la verdad que no se está mejorando. En absoluto se están mejorando. Gastamos dinero con informes, nos valen unos informes, otros informes no nos sirven. Directamente, yo no sé qué decirle, casi vale más que con un par de narices pues, la deshaga y cierre el tema. Pídele a Barbón que, como en su informe dice, que también tiene que dar el permiso, igual que para crearla, para deshacerla y deshágala. Y si no, por favor, ponga el número de agentes que tiene que haber, la estructura que tiene que haber, y dé un servicio a los ciudadanos de Siero como merecemos, que somos el 4º concejo de Asturias. No me creo que se pueda deshacer la policía ni que se vaya a hacer. Y lo que no vale es estar con esta guerra constante, porque nos está obligando a todos a ser cómplices de una situación en la que ni estamos cómodos, ni nos gusta, ni podemos serlo. Son todo noticias y cada vez salen distintas y más. Y viendo las noticias últimas que están saliendo, probablemente no sé ahora qué jefe eventual vamos a tener que tener. Tendremos que cambiarlo también, iremos por el 3º, 4º o 5º. No sé ya la situación de esto. Esto necesita ya una solución y no puede ser una desmantelación de la policía, señor alcalde. Siero no merece no tener a nuestra policía. Por lo tanto, nuestro voto va a ser en contra. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Alguna intervención más? Alex. Buenos días. Bueno, por mi parte, en este punto, señor alcalde, no puedo estar de acuerdo con muchas de las decisiones tomadas en lo acordado. La eliminación de puestos de trabajo en la policía local y la eliminación de un comisario jefe que debería de dotar de profesionalidad al servicio, hace que bueno, la merma hacia el ciudadano sea importante. Ya no solo hacia el ciudadano, sino hacia los propios agentes, que con la poca capacidad, el poco número de agentes que tienen hacia un servicio, su integridad también muchas veces se pone en duda. Por lo cual, rogamos que se valore la situación de la policía local, y en este punto no puedo apoyarlo, por lo cual va a ser un voto negativo. Gracias, Alex. ¿Alguna intervención más? Bueno, una breve, por lo que comenta, ¿no?, que alguna explicación. Bueno, la policía local va a continuar con jefe,
y espero que por muchos años. Eso se lo garantizo que al jefe no lo van a cambiar. Esperemos, ¿no? Mire, la ley de coordinación de la policía local, que la tengo aquí y que yo creo que todos ustedes la deberían de leer, en su artículo 17, en escalas y categorías, dice, referente al comisario, las categorías de comisario principal y comisario solo podrán existir en los concejos de más de 100.000 habitantes. Lo dice la ley de coordinación, que yo no estaba, yo no la firmé, no me correspondía, pero si no, no lo hubiera firmado, lógicamente no hubiese negociado esta ley, pero es la ley. Hay que decirlo. Entonces, cuando les dan los informes o les hacen los comentarios que luego aquí vienen a manifestar una parte de la policía local, que están en su derecho, yo no digo nada, esto es la ley. Por lo tanto, no hacemos nada raro. Eliminamos una plaza que cuesta a los vecinos de Siero, que tanto les preocupan, 89.000 euros al año. Y que podemos hacer el servicio con el inspector, no hace falta un comisario. Tan claro como eso. Ahorramos 89.000 euros que cuesta el comisario, que la ley, además, en nuestro caso, no permite tenerlo salvo una autorización expresa. Nosotros teníamos un comisario porque venía anterior a la reforma y a la aprobación de esta ley y por eso se pudo mantener. Y que, por cierto, cuando se cubrió, en un principio, quienes ahora dicen que hay la falta del comisario, recurrieron a la plaza del comisario en contencioso administrativo, que luego, curiosamente, retiraron, y etcétera, pero lo recurrieron. En todo caso, hacemos algo normal. La ley dice que en nuestro caso no se puede ni siquiera tener comisario, lo ajustamos a la ley. Tenemos un inspector, que es el que hace las labores de mando, y el jefe de la policía local es el alcalde. Eso ya lo saben ustedes. Esto es el comisario. En todo caso, la policía local, siempre he dicho y reitero, y tanto el concejal como yo, nuestro principal objetivo es que la policía local funcione correctamente. Ese es nuestro objetivo número 1. El segundo, recordarles reiteradamente el primero. Y el tercero, lo que ya bien saben. Y para ello, ¿qué hacemos? Todas las reformas y decisiones que la ley nos permita para conseguir ese primer objetivo. Interinos. El interino no es una figura legal. No hacemos nada ilegal. Es una figura legal y hay bolsas de interinos en todas las administraciones, en todos los departamentos y en todos los ayuntamientos. Y de policías locales también. Estabilidad en el empleo. Se publicó todavía la semana pasada la oferta de empleo público y estamos en unos ratios de interinidad que probablemente sean los más bajos de Asturias. Por lo tanto, que digan lo contrario, yo no puedo permitirlo el no contestar, porque eso no es cierto. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Se contratan unos interinos y que, por cierto, tengo que decir que se presentaron casi 180 personas que quieren ser policías locales en Siero, de los cuales se aprobaron 78 y 13 están trabajando desde, creo que julio, y de una manera, tengo que decir, excepcional, con un talante, con una educación, con un trato al ciudadano, como creo que es notorio por todos los que han podido tener que tratar con ellos. Y esa es la actitud que queremos de la policía local, gente que venga a trabajar y a atender a los ciudadanos. Es lo único que queremos. Y de momento lo estamos consiguiendo. Por otro lado, la OMIC. Miren, la OMIC es un servicio no obligatorio, es un servicio cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas. Eso por dejarlo claro, porque la OMIC, que en su día, pues aquí se decidió tener una OMIC porque hubo una época en la que todo era poco y había muchísimo dinero, la OMIC es una competencia de la autonomía, no del ayuntamiento. A día de hoy nos costaba más o menos 100.000 euros y la subvención que recibíamos eran 100.000, en algo que no es nuestra competencia, es decir, que estábamos destinando 90.000 euros a algo que es competencia autonómica, quitándolo de algo que pudiese ser competencia municipal. Y eso no hay más que eso. Y es algo que no ocultamos. Lo decimos así. Que ustedes dicen que no, que hay que tener una MIC. Yo lo respeto, perfecto. Si no tengo nada que decir al respecto. Yo explico por qué. El por qué. Porque es una competencia que mañana, si hay un señor o una señora que tiene un problema en una compra, tiene una administración que atenderle, que no es el ayuntamiento. Y ya está, y no hay más. Es que no le demos más vueltas. No estamos eliminando ningún servicio público, no. Y no estamos destruyendo empleo público. No estamos destruyendo empleo público. Porque hay una cuestión que hay que diferenciar. Yo diferencio. Una cosa es servicio público y otro es funcionario. Y nosotros los servicios públicos los estamos potenciando. Y aquí se crean 2 plazas de TAC que son muy importantes para reestructurar el ayuntamiento buscando dar un mejor servicio. Porque la RPT es un documento que se puede cambiar en cualquier momento. Estamos cambiándola hoy. Y la han tenido se les ha dado traslado para que la conozcan, para que opinen, para que la estudien.
y para debatirla aquí. La RPT se puede cambiar en cualquier momento del año. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Y mire, respecto de los agentes, con los agentes que tenemos actualmente después de la amortización, que son 32 más 7 subinspectores más un inspector más un auxiliar, si tenemos el cómputo de horas anuales, que les recuerdo que son 1.512 horas, descontando permisos, vacaciones, etcétera, son las horas efectivas de trabajo, nos salen un total de 56.000 horas, más o menos, 55.944 horas. Si eso lo dividimos en 365 días, que es un cálculo muy sencillo, y entre 3 turnos de 8 horas, nos da un ratio de más de 6 agentes por turno con el subinspector, auxiliar y el inspector. Más de 6 por turno. No, yo creo que son suficientes. Habría que descontar el asentismo. Si el asentismo fuese un asentismo como el que puede haber en cualquier empresa privada, que puede ser en torno al 7%, no, serían agentes, si vienen a trabajar, suficientes. No comparto eso que dicen, ¿no? Y bueno, yo salir en la prensa, a mí ya ni siento ni padezco. Si me llaman, contesto, ni digo lo que pienso, ¿no? En todo caso, y por concluir, porque esto también tiene que ver con el fondo de la cuestión, porque claro, aquí, cuando hablamos de ideologías, y aquí coincide PP, Ciudadanos, Izquierda Unida, Somos, yo voy a explicarles muy brevemente cómo funciona un poco una administración. Nosotros tenemos una serie de ingredientes, ingreso y gasto. Con esos ingredientes hay que hacer un producto que nosotros lo que buscamos es producir el mejor producto posible para que el ciudadano maximizar su satisfacción en cuanto a lo que paga y lo que recibe. ¿Y los ingredientes cuáles son? Los impuestos que llamamos, que son tasas, precios públicos e impuestos, las subvenciones, la venta de patrimonio, la deuda y las transferencias y participación de tributos del Estado. Nosotros tenemos solo esos ingredientes por el lado de los ingresos, no hay más. Son esos. Tenemos estos ingresos, que son los ingredientes que tenemos. Y por la parte del gasto, hay capítulo 1, que es el capítulo de personal, capítulo 2, que es el gasto corriente, que hay multitud de gasto, las subvenciones y las inversiones, por resumirlo. Bueno, pues con todo eso, nosotros el producto que estamos buscando es, sin subir la presión fiscal, llevamos desde el 2020 sin subir ningún impuesto desde el 2020, nada, 21, 22 y para el 23, 3 años de congelación, cuando les voy a hacer algún recordatorio, que lo tengo por aquí. Mire, les voy a decir las principales partidas, lo que han subido en estos años, para que vean los ingredientes que tenemos y luego me dirán ustedes, oye, pues yo lo haría de esta manera o de esta otra. Y les atenderé y les escucharé atentamente. Mire, la transferencia al patronato deportivo, desde el 2019, se ha incrementado un 44,4%, 1.055.000 euros. La transferencia de la Fundación Municipal de Cultura se ha incrementado un 42,43%, 727.000 euros, con las previsiones del 2023. Los salarios, en esos años, se han incrementado más de un 10%, con la previsión que vamos a hacer para el año 2023 del 3%. Más de un 10%. Y el capítulo 1 de salarios son más de 12 millones de euros. El suministro de agua, que es de los que menos han subido, pero ha subido un 6,47%. La recogida y tratamiento de residuos, con el nuevo pliego que tuvimos ocasión de debatir todos en la comisión especial, va a subir en torno a un 30%, que son en limpieza viaria y recogida de basura, un 30%, casi 1 millón de euros. La energía eléctrica, ¿qué les voy a contar? ¿Qué les voy a contar? Porque no piensen que a las administraciones no nos sube el recibo, como a los ciudadanos. Exactamente igual. Bueno, nos ha subido más de 1 millón de euros la luz cada año. Este año 2023 habrá que dotar con 1 millón de euros más la luz. 1.220.000 euros, concretamente. El mantenimiento de zonas verdes ha subido un 56,7%. Un 56,7%. 404.000 euros. La limpieza de los colegios, que la asumimos nosotros el ayuntamiento, ha subido un 22%. 150.000 euros. Y no voy a ahondar en otras partidas, que hay muchas más. En total, el capítulo entre el 1 y el 2 de gastos y las subvenciones, porque las transferencias al patronato y a la fundación son subvenciones, han subido más de 5 millones de euros. Un 41,81%.
pues con los ingredientes que tenemos, nosotros creemos que la forma de, si no subimos los impuestos, la única forma que tenemos es mejorar los ingresos vía mayor actividad, que lo estamos consiguiendo afortunadamente. Estamos recaudando más porque hay más actividad en el ayuntamiento y ahí por eso la importancia de ser ágiles, de ser accesibles, de que seamos pues los más rápidos del mundo en tramitar correctamente, por supuesto, conforme a la ley, hablamos siempre, todo tipo de licencia, desde una casa, un cierre, un edificio, una nave, absolutamente todo. Lo que hacemos ha sido un poco reducir el capítulo de subvenciones que se daban, que en su día hubo alguna reducción. Muchas pequeñas medidas como son esta del Omigo, oiga, no es cosa nuestra, de momento lo vamos a hacer con una jefatura nueva, pero no es nuestro servicio, al igual que cuando tenemos que hacer un camino no viene el Principado a hacérnoslo, o un saneamiento o un abastecimiento de agua. Y la que nos queda sobre todo es, oiga, gestionemos un poco mejor el capítulo 1, que es el más gordo, y el 2. Y en el 1 lo que estamos haciendo es gestionándolo mejor, intentándolo. Porque claro, lo que no se puede, y por cierto, deuda cero. El Ayuntamiento de Siero tenemos deuda cero. Cero. Si ustedes tienen otra fórmula para, utilizando estos ingredientes, dar un resultado mejor, pues yo estoy dispuesto a escucharla. Pero lo que no puede ser, aumente el empleo público, bien. Aumente las subvenciones, bien. Aumente las inversiones. Por cierto, el capítulo de inversiones se ha mantenido constante en torno a 5 millones de euros todos los años. Inversiones que es para responder a asuntos que, por un lado, son obligación del ayuntamiento y, en otro, porque es una estrategia del municipio de atender al cambio climático, al cambio de movilidad. Y sí, y los carriles bici son muy importantes. Claro que son muy importantes. Es que son obligatorios. Y, además, puede ser que aquí Ciudadanos no se entere, pero a nivel global, a nivel mundial, a nivel europeo y a nivel español, es uno de los principales problemas que hay hoy en día encima de la mesa de los políticos y de los ciudadanos. El cambio climático, la lucha contra el cambio climático, contra las emisiones de CO2 y, bueno, es palpable las decisiones que se están tomando en ese ámbito en todos los países razonables y que se lo pueden permitir, ¿no? Aquí hemos cerrado térmicas, pero bueno, no queremos poner un carril bici, porque claro, eso es una idea tonta del alcalde, no, y hay una ley que va a impedir entrar los vehículos que no tengan cierta etiqueta en las ciudades como Madrid, Barcelona, pero bueno, eso no lo queremos ver, bueno, es una realidad y además yo soy un pro-defensor 100% por la lucha contra el cambio climático y por tener un medio ambiente y una sostenibilidad que permita dejar un mundo mejor a los ciudadanos, porque podemos vernos en la tesitura que tengamos una oficina de atención al ciudadano en el año 2050, pero que no tengamos planeta. También podría ocurrir. En resumen, bueno, la línea que nosotros nos hemos marcado y que además no la escondemos, la exponemos con claridad. Es que nosotros no ocultamos nuestras decisiones ni nuestros objetivos. Es esta. Así ha sido desde que accedimos al Gobierno en el 2015 y así seguirá el tiempo que estemos gestionando mejor, mejorando los servicios que se dan al ciudadano, intentando que no les cueste más dinero. Es una receta muy difícil de conseguir porque los gastos y los costes están ahí, el IPC en el 10%, récord histórico, también se lo quiero recordar, y bueno, no hemos subido ningún impuesto, no se ha subido el agua, no se ha subido lo que hay que pagar a Cogersa, es que nos ha subido todo, nos ha subido todo. Bueno, pues intentamos tomar las menores medidas para mantener a Siero como un espacio, como un territorio en el que la presión fiscal sea razonable, los servicios públicos sean también razonablemente buenos y que se hagan cosas. Y a partir de ahí, ¿que hay que amortizar 5 agentes? Pues sí, se amortizan, no pasa nada. ¿Que mañana hay que amortizar otros 5? Se amortizan. ¿Que hay que cerrar un servicio que no es una competencia municipal? Pues por supuesto lo traemos para cerrarlo. Por supuesto. Porque es que esa competencia municipal que es tan buena la pagan los vecinos, esos 90.000 euros. Pero son 90.000 de aquí, son 100.000 de allí, son los 5 agentes y el comisario son 319.000 euros. Y va a haber los mismos agentes en la calle que hay ahora, los mismos. Porque hay 10 vacantes. Se amortizan 5 y 5 se van a cubrir con interinos. O sea, no va a haber menos agentes en la calle de los que hay a día de hoy. A día de hoy. No va a haber menos agentes. Va a haber los agentes que les dije, en principio, y contaremos con los interinos, por supuesto. Así el concejal me lo ha trasladado, que está contento y cree que han mejorado el servicio sustancialmente. Es una figura legal, son chavales que también, por otro lado, y esto sí que desde el punto de vista ideológico, como comentario,
¿Podemos 2 meses de verano pagar horas extraordinarias para que la gente vaya en verano? ¿O podemos contratar a gente que esté en el paro? A mí me parece que desde el punto de vista ideológico es mejor contar con gente que esté en el paro, por cierto, que antes se pagaban con horas extraordinarias. Y desde el punto de vista ideológico, y mi opinión personal es que yo prefiero, como alcalde, pagar a gente que esté en el desempleo, darles una oportunidad, que puedan trabajar 2 meses, que puedan coger experiencia, que pagar horas extraordinarias. Es una cuestión, bueno, pues también, esa sí es ideológica mía. En todo caso, yo les agradezco todas las sugerencias que nos hacen y por supuesto que las tengo en cuenta, pero es que hay lo que hay, no da para más. O sea, si subimos de un lado hay que quitar de otro. Esto son vasos comunicantes entre el ingreso y el gasto. No vale decir quiero subir todos los gastos y mantener el ingreso y los impuestos congelados. No, es que esto no existe. ¿Que hay otras maneras de hacerlo? Por supuesto. ¿Que hay diferencias sustanciales entre el planteamiento que hacen algunos de ustedes y el nuestro? Por supuesto, es evidente. Y yo no lo oculto. Pero yo y nuestro equipo de gobierno decimos lo que opinamos y lo que queremos hacer. Oye, que hay otras fórmulas. Y no hay persecución a nadie. Sí, no hay persecución a nadie. Aquí lo que queremos es que la gente esté feliz, pero que cuando venga que también el ciudadano esté feliz. Y que cuando el ciudadano pide a alguien que le asista del servicio que sea, bueno, pues que le asista correctamente, que para eso le pagan o nos pagan, a mí también. Bueno, pues sin ánimo de entrar en ningún tipo de debate. Sí, Hugo. Bueno, tengo una necesidad de contestar porque con tantos minutos... Ahora me he despistado, no sé si estoy en el debate de los presupuestos del Ayuntamiento de Siro después de su intervención o del Estado. Del Estado, porque tocamos temas de energía eléctrica, con lo cual podíamos tocar ese tema, el cierre de las térmicas, ¿no? Con lo que subió justo ahora mismo el carbón en Asturias, también podíamos tocar esos temas, pero bueno, eso ya que lo toquen más arriba, que es donde corresponde. Le tengo que contestar porque realmente... En el tema del debate de los presupuestos de organización del Ayuntamiento, lógicamente, sí, son todas esas partidas, no es el debate de hoy de tal, pero dicen, no he subido los impuestos. Bueno, mentira, el primer año ha subido muchísimo los impuestos, ha habido 2 pandemias, que estaría cojonudo, y perdón por la expresión, que hubiese subido también los impuestos a los ciudadanos con la que está cayendo y también estaría muy bonito que los subiese ahora con la que está cayendo también, porque estamos hablando también de cuando usted habla de los agentes, de que tienen familias y que muchas veces los ciudadanos no nos damos cuenta que no están llegando a final de mes bien. Súbale los impuestos, sí, perfecto, súbale los impuestos, Igual lo que tienes que venir un poquitín más al lado del Partido Popular y bajar ciertos impuestos, ¿vale? Que sí se lo hemos venido desde el principio de mandato y sí se puede. Luego dice que las oficinas, que hay muchos servicios que pertenecen al Principado. Sí, pero si nos ponemos así, ¿qué quiere decir eso? ¿Que va a quitar servicios de Lugones para dejarlo solo en Pola de Siero? No creo, ¿no? No creo, porque si no hay que centralizar todo. Entonces tenemos un problema mayor, que la gente se tiene que desplazar. Y para desplazarse tendríamos que tener un plan de movilidad y transporte en este ayuntamiento para dotar a los vecinos de ciertos servicios. Por cierto, como aquí a veces hacen anuncios, aprovechamos para saludar que es lo primero que va a hacer el Partido Popular. Dotar de esos servicios a los ciudadanos nada más que lleguemos. También, un segundo anuncio, vamos a dotar a nuestra policía de los servicios necesarios para hacer un buen servicio en el Ayuntamiento de Siero. Porque sí coincido con usted en una cosa, va a haber los mismos agentes en la calle, sí, pocos y dando un mal servicio por el bajo número de agentes que hay. Ahí sí que también estoy de acuerdo con usted. Y eso es lo primero que también va a hacer el Partido Popular, cambiarlo. Esos otros anuncios, aprovecho este pleno para que quede grabado, que es lo primero que vamos a hacer, el Partido Popular trabajar en ello. Muchas gracias. Reitero, no hemos subido los impuestos desde el 2020, ni 21, ni 22, ni 23, que es lo que he dicho, y así consta. Y lo que me falta por escuchar del Partido Popular, ya que estás en campaña, es cómo vas a financiar eso, de dónde lo vas a quitar. Porque claro, vamos a subir, sí, pero ya le dije que los ingredientes que hay son los que hay. Vamos a subir el gasto, vale, ¿y cómo lo va a financiar? Porque falta la parte de cómo financiarlo. Voy a comprar una moto, no voy a comprar una moto, ¿y con qué la vas a pagar? Ya. Edgar.
Bueno, después de su intervención lo que nos queda claro es que intenta retorcer la realidad. Dice que está reforzando los servicios públicos, que trabaja por una mejora de los servicios públicos, pero lo que va a ver la ciudadanía es que antes había un servicio que prestaba el ayuntamiento, que era la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que se deja de prestar o se presta en una situación mucho más precaria. Y al ciudadano, a la ciudadana, poco le importa de quién son las competencias. Eso lo hemos dicho en otras ocasiones con otros servicios. Lo que va a ocurrir, o lo que ocurre en muchos casos, es que si la Administración aleja los servicios de la ciudadanía deja de utilizarlos. Y cuando se tiene que enfrentar, como decía el portavoz de Somos, a empresas eléctricas, de telefonía, a grandes multinacionales, pues lo que va a optar es por desistir, con lo que le estamos dando una victoria también a esas empresas y estamos dejando indefensos a nuestras vecinas y a nuestros vecinos, que son quienes nos deben importar, en este caso, en el ámbito municipal. Por tanto, las cosas por su nombre. No está viendo un refuerzo de los servicios públicos, sino una merma de los mismos. Está usted eliminando de manera encubierta, o bueno, ahora ya no encubierta, porque lo dice claramente, la OMIC, y está debilitando a la policía local. Nada más. Patricia. Gracias, alcalde. Buenos días. Bueno, nada, simplemente por alusiones. El alcalde ha dicho que a nosotros en Ciudadanos nos gustan los carriles bici, y eso no es cierto. Claro que nos gustan los carriles bici. De hecho, la primera iniciativa que surgió en este pleno de carriles bici fue nuestra. Y fue una iniciativa muy interesante. Hablábamos de carriles bici bien hechos y, de hecho, el PSOE recuerdo que votó en contra. Pero los carriles bici no son la solución, no son la panacea para el cambio climático. De hecho, en las ciudades, si nos dedicamos a destruir plazas de aparcamiento, se contamina mucho más cuando los vecinos tienen que dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas durante 10 minutos para encontrar un lugar de aparcamiento. Así contaminamos bastante más. Yo creo que la solución para el cambio climático se soluciona precisamente con medidas energéticas en condiciones, porque ahora ya de repente no se habla ya de pobreza energética en España, ¿no? Bueno, en todo caso, recuerdo al PP y al PSOE que el pleno no es para hacer campaña. Me gustaría que en este pleno pues tuviésemos eso un poco presente. Gracias. Sí, Javier. Sí, mire, todo eso que ha dicho podría ser creíble si realmente luego redujera de lo suyo. Pero aumentamos en publicidad y propaganda, aumentamos en asesores, aumentamos en todo lo que va hacia usted y retraemos en todo lo que va a la ciudadanía, especialmente a la ciudadanía, como decía antes, más débil. Y claro que nos preocupa el cambio climático, por supuesto. Por eso le dijimos que estamos totalmente en contra de esa política que está instaurando usted de usar coches cada 3 o 4 años, tirarlos, comprar otro y hacerlos encima con vehículos grandes que contaminen, que sea simplemente por placer personal, ¿no?, de tenerlos. Claro, cuando se piden estas cosas hay que empezar por uno mismo y decir, bueno, nosotros estamos haciendo recortes en lo nuestro. Si usted me dice que va a reducir su número de asesores y que de verdad le preocupa esto y que lo va a reducir para dar dinero y dotar a las familias de recursos, se lo creo. Si me dice, y además vamos a tener coches pequeños y que duren tiempo, como siempre se hizo en el Ayuntamiento de Siero, y que pasen de un año a otro y que se reparen aquí, también se lo creo. Pero no sé por qué me da que en esas cosas no se va a hacer nada. Bueno, por ya concluir, yo no estoy en campaña, estoy explicando el motivo por el que se cambia la RPT, porque ustedes no entran en el fondo, y yo tengo que entrar en el fondo para que se entienda el por qué se modifica la RPT. Y la RPT es un documento que forma parte del presupuesto. Por eso les explico el por qué se modifica la RPT, porque si no quedamos en un debate aquí, bueno, populista, vacío, de que si más, que si menos, y yo digo, no, esto es por esto. Y por eso se lo explico. No estoy en campaña. No estoy en campaña. Y lo que no les he oído a ningunos en la réplica es cómo lo organizarían ustedes, que es el fondo. No, es que tal... Bien, perfecto. Entiendo que entonces no tienen una alternativa mejor a la planteada por el equipo de gobierno, o al menos que nos pongan para poder analizar. Y mire, Javier, en el punto siguiente, en el 3, que no sé si lo leería, llevamos una amortización de una liberación hoy en este pleno.
una liberación que tenía el equipo de gobierno y que hoy eliminamos, que son 57.000 euros, creo que con la Seguridad Social aproximadamente. No, bueno, son más de 50.000 euros. Va la eliminación de una liberación del equipo de gobierno. Hoy también. Es decir, nosotros también nos apretamos el cinturón. Entonces también va. Y los coches que antes se compraban, no sé si usted los conoce, pero son grandes pick-ups que consumen más de 10 litros. No sé si esos son los que se refiere que quiere que sigamos comprando. Y hay una fórmula que ahora hacen todas las empresas, incluso los particulares, que es mucho más eficiente, es menos vehículos y en contrato de renting, que tienes todo garantizado de mantenimiento de servicio. Y bueno, no hemos optado por eso. Si usted el día de mañana accede a la alcaldía y quiere comprarlos, yo eso no lo cuestiono y cada uno decide cómo hacerlo, pero es un tema. Es como si le hablamos del cambio climático en el mundo y me dice, bueno, pues hoy voy a comprar manzanas. Vale, pues a mí no me gustan las manzanas. No. Y bueno, y lo de los carriles bici, yo no entiendo todavía si están a favor o en contra, porque si los coches tienen que dar vueltas y tal, bueno, eso ya son unas cuestiones que cuando quieran hablamos del cambio de movilidad en las ciudades, cómo debería de ser y cuáles son las medidas, porque evidentemente lo que se busca es que los coches no tengan que entrar en las ciudades, que no tengan que dar vueltas porque que sepan que dónde están los aparcamientos o que no va a haber aparcamientos. Ese es el modelo de ciudad moderna que hay, que el coche no entre en la ciudad y que no tenga que dar vueltas porque que sepa que no va a haber dónde aparcar o que lo meta debajo de casa. Pero bueno, en todo caso, eso ya otro día, si quieren, hablamos del modelo de ciudad, cómo debe ser una ciudad sostenible y de futuro. Eso, cuando quieran, hablamos de ello. Da para un pleno. Bueno, pues votos a favor de la propuesta. 15. Abstenciones. No hay. Votos en contra. 10. Pues pasamos al siguiente punto del orden del día, el punto número 3. Organización municipal, propuesta de alcaldía sobre la creación de puestos de personal eventual de confianza. Perdón, la Comisión Informativa de Gestión Económica Presupuestaria, Innovación, Desarrollo y Promoción Económica del día 22 dictaminó una propuesta de la alcaldía por 11 votos a favor de los grupos socialistas, Foro, Plataforma Nacional de la Fresneda y los dos concejales no adscritos, 6 abstenciones de los grupos Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos Siero y Somos Siero, que en su parte dispositiva propone el Pleno adoptar el acuerdo de, primero, modificar los acuerdos de fechas 1 de julio y 3 de octubre de este Pleno sobre el número, características y retribuciones de los puestos de trabajo reservados a personal eventual, así como los puestos que han de figurar en la plantilla de la RPT de este Ayuntamiento, creando un puesto de responsable de coordinación del equipo de gobierno que tendrá asignadas funciones de asesoramiento especial a la alcaldía. Segundo, la retribución de este puesto se fija en la cantidad de 37.791,49 euros. Tercero, el puesto se desempeñará en régimen de dedicación exclusiva. Cuarto, la eficacia del presente acuerdo quedará condicionada a la asistencia a crédito presupuestario adecuado y suficiente. Quinto, se suprime de la plantilla de personal eventual del Ayuntamiento uno de los puestos de asesor de la corporación a tiempo completo, pasando estos de 4 a 3. En todo lo no modificado por este acuerdo, permanecerán vigentes sus propios términos, permanecerán vigentes los acuerdos del 1 de julio y 3 de octubre del 19 de este Pleno Municipal relativo al régimen de dedicación y retribuciones, asistencias y iniciaciones de los miembros de la corporación y de asignaciones a los grupos. Séptimo, se aprueba la modificación de la plantilla de personal eventual del Ayuntamiento, que queda un responsable de gabinete de alcaldía, uno de gabinete de prensa, uno de coordinación de equipo de gobierno, 3 de asesor de la corporación y 6 de asesor de la corporación al 50%. Se somete, octavo, someter a información pública durante 15 días desde la publicación del correspondiente anuncio la plantilla de personal del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. El proceso de modificación es igual que el del presupuesto municipal, información pública, 15 días, y en caso de que no haya reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado este acuerdo hasta entonces provisional. Y una vez se apruebe definitivamente, ya sea porque tenga que volver al Pleno porque hubo alegaciones o porque no hubo alegaciones y se eleva directamente a definitivo, no entrará en vigor hasta que no se publique la modificación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Bien, ¿alguna intervención en este punto? Sí, Edgar. Bueno, empiezo con una pregunta, porque el otro día en comisión hablaba de memoria y cometí un error, ¿vale? Le preguntaba el otro día en comisión, que además preside usted,
acerca de las cifras que se daban en los informes de Secretaría. Se dice que hay 4 puestos de asesor de la corporación a jornada completa, y yo en comisión le preguntaba, porque creía que decía que había 2 cubiertos, pero lo que dice realmente el informe es que hay 3 cubiertos actualmente. Querríamos saber a quién corresponden esos grupos, o sea, a qué grupos corresponden, perdón, esos 3 asesores que actualmente hay a jornada completa. Gracias. Los asesores corresponden todos al alcalde. No hay asesor de grupo. Los asesores, como dice la ley, todos los asesores que en sí nos permite tener 12 son todos asesores del alcalde. Puede que alguno esté provisionalmente o escrito a un grupo, pero son todos asesores del alcalde, los 12. Así lo dice la ley. Todos los asesores que tiene derecho un ayuntamiento son para asesorar al alcalde. Y en este caso nos corresponden por ley 12. Hay creados distintos, alguno sé que está adscrito al Partido Popular o a Foro, pero yo no recuerdo de memoria ahora los que hay adscritos a otros grupos. Pero los asesores son todos del alcalde. Y así viene el informe. Son una figura que la ley permite, pero que son para asesorar al alcalde. Concretamente, lo que tienen que hacer son carácter no permanente y realiza funciones calificadas como de confianza o asesoramiento especial que prestan al alcalde. Es lo que dice la ley. Otra cosa es que nosotros aquí hemos tenido la diferencia de que alguno está colaborando con algún grupo, que yo creo que el PP tiene alguno, Foro, no sé exactamente ahora de memoria, no lo sé. Por eso no le contesté, porque yo no lo sé de memoria, pero que la ley son todos del alcalde. Mañana se digo, oye, todos para la alcaldía, pero están desde el inicio y así se va a respetar y a mantener, y hay alguno que está trabajando con algún grupo para ayudarle a hacer el trabajo. Sí. Sí, Adar. Bueno, reformulo la pregunta. ¿A dónde están adscritos los 3 asesores a jornada completa del alcalde? Porque además, en el presupuesto de 2022, en el anexo de personal, cuando habla de personal eventual, únicamente vienen 2. Entonces, el tercero, ¿cuándo se creó, cuándo se nombró y dónde está escrito? Esa es la pregunta. Bien, pues le contesto lo mismo. Eso cuánto puedo decirle. ¿Alguna cuestión más? Ya se lo he contestado. Son todos del alcalde. Sí, Y pero está escrito, pues, hay una incongruencia entre lo que dice el presupuesto, que son 2 plazas de asesor a jornada completa, y lo que ahora nos dicen los informes del secretario, que es que hay 3. Pero el informe que viene a dictamen, ¿cuál es? Porque es el que está en el expediente. ¿Qué trae el informe del secretario que va al expediente? Vale, pero... No, sí. pero no, perdón. Secretario, ¿qué trae el informe? Pero yo lo que pregunto es si, o sea, nadie sabe, en el presupuesto de este año, que votó este pleno, viene un anexo de personal eventual. Vienen un responsable de gabinete, de alcaldía, un responsable de prensa, 2 asesores a jornada completa y 4 asesores a media jornada. Bueno, perdón, pero no están todos cubiertos. Sí, pero sí, hay cuatro plazas creadas, hasta ahí coincidimos. O sea, eso lo tengo claro. Hay 4 a jornada completa y 6 a media jornada. Los 6 de media jornada hay 4 ocupados y tenemos claro a dónde están adscritos. 2 están adscritos al Grupo Popular y 2 están adscritos a Foro Asturias. Los de jornada completa hay 4 creados y en el presupuesto venían 2 nominalmente con las personas que lo iban a ocupar, pero ahora se nos dice que hay 3. Y yo lo que pregunto es, ese tercero, ¿cuándo surgió? Porque si en el presupuesto no estaba, pero ahora sí. Y lo que me responde es que nadie sabe quién es, dónde está. Entonces, bueno.
No, no le respondo que no lo sé. Le he dado contestación. Lo que hay dotado en el presupuesto, hay unas cubiertas de terreno, son todos asesores de alcaldía. Y si hay alguna modificación, es que se ha modificado correspondientemente el presupuesto conforme a los pasos que marca. No hay más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si, ya que no me va a responder, quería también saber exactamente qué va a hacer el nuevo o la nueva asesora de coordinación del equipo de gobierno, porque hasta donde sé, quien dirige la política, el gobierno, la administración municipal es el alcalde, y quien establece las directrices generales de la acción de gobierno y asegura su continuidad, es decir, al final quien debe coordinar la acción de gobierno es el alcalde. O sea, tiene usted 12 concejales de 25, 6 cuando se elimine la liberación bueno, ya en la práctica porque Aida dimitió, 6 de ellos, incluyéndose usted, están liberados a jornada completa y necesita un asesor, no sabemos muy bien para qué. Si nos lo puede explicar, se lo agradecería. Gracias. No se lo puedo explicar porque si no luego sabe tanto como yo y de cara a la contienda electoral le daría muchas armas que no tiene ahora o conocimiento y experiencia de profesionales que están al servicio del alcalde, que evidentemente eso cuesta dinero, trabajo y esfuerzo. Usted tiene la posibilidad de tener un asesor, no lo tiene porque no quiere. Los asesores que asesoran al alcalde lo que intentan es hacer mejor el trabajo al equipo de gobierno para intentar servir mejor a los vecinos, para intentar tener un mejor resultado electoral y para intentar hacer mejor el trabajo. Evidentemente, para eso están los asesores, porque un alcalde no tiene conocimiento en todas las materias, ni tiempo para todo, ni los concejales, y por eso es una figura que viene legalmente recogida en la ley y que nosotros acudimos a ella, igual que hace su grupo donde gobierna, o en el Principado, que tiene asesores, o en Mieres, que, por cierto, que no hay oficina de los MIC, o en Castrillón, que tienen, o en Grao, o en comisiones obreras, donde está. Es una figura legal que ayuda, si se escogen a los mejores profesionales y no afines al partido o al sindicato, lo que ayuda es a hacer mejor el trabajo y a intentar servir mejor a los ciudadanos y a intentar tener un mejor resultado electoral cuando nos enfrentemos, por ejemplo, a ustedes. ¿Hay más intervenciones, Javier? Bueno, se lo decía antes no es que se haya creado una plaza, es que se han ocupado 2 en este año de asesores. Si de verdad a usted le preocupará tanto el gasto, las dejaba vacantes, las elimina y ese dinero se lo pasamos a las familias de Sierra. Pero la realidad es que usted lo acaba de decir. Lo que interesa son los intereses personales para poder preparar las elecciones con dinero público, que es lo que nos acaba de decir. Creo que no es la línea y que además esto unido a la devaluación de lo público, como le dije antes, desde luego nos va a llevar a una situación que a medio o largo plazo en el ayuntamiento va a ser cada vez más insostenible. Mire, le voy a contestar con un proverbio chino. El político debe ser igual para moscas y elefantes. Y usted, con el elefante, que es el funcionario, es sumiso. Con la mosca, que es el eventual, es el interino, es débil. No, es fuerte, le quiere machacar. ¿Qué problema hay con un interino? ¿Qué pasa con una pobre persona que accede a un cargo conforme a la ley, que está trabajando? Es un trabajador. Es un trabajador. Y ustedes tienen un problema mental con la gente débil que en lugar de defenderla, porque habría que defender a quienes están menos protegidos por las leyes o por el servicio al que están o por el modo de contrato, que son interinos eventuales, de esos no se preocupan, no, que los echen, no, que no ganen, hay que echarlos. No, pues nosotros decimos, mire, nosotros vamos a ser, con las moscas, vamos a ayudarles todo lo que se pueda y seremos fuertes y valientes con los elefantes. Es nuestra política. Eso por un lado. Y por otro lado, le expliqué antes los grandes números del presupuesto, pero no los ha querido escuchar. Los 5 millones de euros. Estamos hablando ahora de subir 12.000 euros, que si descontamos los 50 y... que le voy a dar el dato. Los 51.543,90 que amortizamos del concejal liberado que anulamos, 51.543,90 euros que eliminamos y aquí lo que sumamos son 12.542. Y con estos cambios, que es un ahorro de 39.000 euros, es un ahorro de 39.000 euros, menos gasto para ayudar a las familias y todo eso que usted dice, conseguimos hacer frente a un incremento de 5 millones de euros de los gastos en este ayuntamiento sin subir los impuestos. Eso es lo que conseguimos con un incremento de 12.000 euros este equipo de gobierno y con las 6 liberaciones y con los eventuales que tenemos de confianza. Hacer frente a un incremento de 5 millones de euros
sin subir los impuestos. Ese es el objetivo real. Y no el populismo, no, que se sube. No. Hay un incremento de 5 millones de euros de coste que no hemos subido los impuestos a los ciudadanos para hacer frente. ¿Y por qué? Porque intentamos tener el mejor equipo de gobierno, los mejores concejales y los mejores asesores, de una manera razonable, porque también le digo que podría tener por ley 15 concejales liberados. 15. ¿Cuántos hay? 6. Por tanto, podríamos tener 9 más y estaríamos dentro de la ley, no fuera de la ley. ¿Y cuántos asesores tenemos? Podríamos tener 12. Tenemos 4. Por lo tanto, 4 más otros 4 eventuales o de media jornada. Bueno, no tenemos las 12. Por lo tanto, estamos dentro de la ley, por debajo. ¿Cuánto gana el alcalde? Por debajo del máximo legal. ¿Cuánto ganan los concejales? Por el máximo del límite legal. Por debajo, bastante por debajo. No llegamos al límite, bastante por debajo. Y que hay días como hoy que digo, que poco ganamos, ¿no? En fin. ¿Alguna intervención más? Edgar. Simplemente, ha dicho usted que el asesor que se va a crear en este momento es para tener un mejor resultado electoral. Sí, pero ha dicho que para tener un mejor resultado electoral. Le quiero recordar que los fondos públicos no se pueden dedicar para hacer campaña electoral ni partidista. El asesor es de la corporación y, por tanto, no se puede dedicar a que un partido en concreto tenga mejor resultado electoral. Pero el tener un mejor resultado electoral yo lo baso en hacer una mejor gestión, no en propaganda. Eso es lo que hacen ustedes. Populismo y propaganda barata. Nosotros hacemos gestión, mejoramos los recursos públicos, optimizamos los recursos públicos, mejoramos el servicio al ciudadano con profesionalidad, lo mejor que podemos, y con los mejores asesores, no con populismo barato. Última ronda de intervenciones. Venga, Javier. No, esta, de hecho, no la inscriba dentro de una ronda porque es alusiones directas. Pero no cuenta como ronda. Y lo primero, que le voy a dejar claro. No sé dónde piensa usted que está ni con quién va a hablar. No le permito que diga si tenemos problemas mentales o dejamos de tenerlos. Al menos lo mínimo que debería de tener usted es un poco de educación. Porque empezar una intervención diciendo eso sería suficiente para decir, no estoy preparado para estar aquí. No, se lo digo a usted. Usted es el que lo ha dicho. Es que de verdad cree que este es nivel para hablar en un pleno. ¿De verdad cree que considera que en cuanto hay un poco de debate se opina diferente a usted sin insultar? Nadie de la oposición ha insultado, absolutamente nadie. Usted sí. Ya dice que debería de cobrar más por aguantarnos. Porque la democracia a usted al final lo que le pasa es eso, que le fastidia que se opine diferente. Lo que usted quiere es llegar aquí, ordeno mando, se calla la boca todo Dios y vota a favor. ¿Y eso es lo que le gusta? Bueno, pues no, pues hay gente que opinamos diferente. Y venimos y se lo decimos, pero además se lo hemos dicho sin insultos, cosa que no ha hecho usted, que ha empezado insultando. Por tanto, mire, vamos al menos a ceñirnos a ser responsables en cuanto a tratar a las personas, que es lo mínimo que se puede pedir. Algo que usted ya se ha pasado de largo, y bastante de largo. Con lo cual, bueno, en lugar de seguir haciendo gestos, lo mínimo que debería hacer es reconocer que, bueno, que se ha pasado de frenada, pedir perdón y no pasa absolutamente nada, pero no. Seguimos en esa línea. Y mire, a mí lo que me preocupa realmente es cumplir con la ley, con las directrices que nos mandan de Europa y las leyes que se aprueban en el Gobierno de España. Eso sí me importa en cuanto a la estabilización del sector público. Pues insisto y reitero que creo que gano poco. ¿Alguna intervención más tenía? Sí. Bueno, a nuestro grupo también nos pilló por sorpresa la propuesta de crear este asesor para la alcaldía, que se va a llamar responsable de coordinación del equipo de gobierno, sobre todo porque ya se crea después de casi ya 2 mandatos socialistas completos, que entendemos que es tiempo suficiente para que un equipo de gobierno esté más que coordinado y no ahora que ya estamos en la recta final, casi mirando a las elecciones. En fin, decisión del alcalde, que luego, por otro lado, nos viene a decir que son tiempos difíciles, es verdad, le damos la razón, que ha aumentado el coste de la luz, es verdad, le damos la razón, que con tanta obra hay que pagar la subida del precio del hormigón que se dispara, es verdad, bien sabe Dios que estamos pagando el precio del hormigón.
Habla de la importancia de la gestión de los recursos públicos, se lo compro. Estamos totalmente de acuerdo con este argumento. Entendemos que el equipo de Gobierno quiera contar con personal de apoyo, vale, pero, hombre, con la que está cayendo, hombre, yo creo que estamos ante un claro agravio comparativo. Y le explico por qué. Porque este argumento que nos viene aquí a contar de gestión pública, de los recursos, de bla, 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 pues es que usted mismo se contradice. Porque es que para que este nuevo responsable de coordinación del equipo de Gobierno a 9 meses de las elecciones tenga un sueldo digno, nos va a proponer en el siguiente punto que aumentemos el crédito municipal en más de 5.000 euros, para que este asesor cobre 37.792 euros anuales brutos en 14 pagas, que es el 42% de lo que nos cuesta el servicio de oficina de atención al consumidor durante un año, a todos los sierenses. Un servicio que usted no quiere porque no es competencia propia. Ya, pero es que es un servicio que nos cuesta el 42% de lo que nos va a costar su asesor. A todos los sierenses. Es un servicio que da servicio a 52.000 habitantes y no solo a un ciudadano, como es el caso del asesor, que en este caso va a dar servicio a usted. Así, entonces, bueno, no le compro su argumento, no se sostiene, se cae por su propio peso y Ciudadanos no va a apoyar esta propuesta. Vale, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Simplemente confirmar al señor Edgar que hay 4 puestos y 3 están ocupados ahora mismo, uno vacante. Hay 3 ocupados, sin ningún género de dudas ahora mismo. De los de asesor de la corporación a tiempo completo hay 3 ocupados, seguro. No son 2, son 3. Bien, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Votos a favor de la propuesta. Perdón, 15, 1, 16. ¿Abstenciones? Abstenciones 3. Un momento, por favor. Abstenciones 3. ¿En contra? Y en contra 3 y 3, 6. Pasamos al siguiente punto. Al siguiente punto de orden del día. El punto número 4, expediente de modificación de créditos 17/2022. Perdonen. Hay una propuesta de la alcaldía de 17 de agosto dictaminada por la... Perdón. ¿Sí? ¿Está puesto? ¿Me dice algo? No, está encendido. ¿Se me oye? ¿Ahora? Gracias. Hay una propuesta de la alcaldía de fecha 17 de agosto del 22 que fue dictaminada por la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria, Innovación, Desarrollo y Promoción Económica y Organización del 22 de agosto, que en su parte dispositiva propone aprobar inicialmente una modificación de créditos en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería y bajas por anulación, con una, bueno, en la forma que se describe en la propuesta, mediante bajas por anulación de una serie de aplicaciones y otra mediante remanente de tesorería de gastos generales. El importe es 398.000 euros. La modificación de crédito en la forma que les digo se describe. La propuesta también se propone someter a información pública durante 15 días desde la publicación del anuncio correspondiente en el BOPA, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que tengan por conveniente. De no presentarse reclamaciones, se entenderá definitivamente el acuerdo adoptado hasta entonces provisional y no entrará en vigor hasta que no se publique. Esto se dictaminó por 10 votos a favor en la Comisión Informativa de los grupos socialistas Fuera Asturias, Plataforma Vecinal de la Fresneda y una concejala no escrita, doña Patricia Serna Mena. Ningún voto en contra, existen abstenciones del resto de grupos. Partido Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos Siero, Somos Siero, el concejal no escrito, don Alejandro Álvarez Álvarez. Sí, ¿alguna intervención en este punto? Sí, Edgar. Bueno, en consonancia con lo que
hemos votado en los 2 puntos anteriores, vamos a votar en contra de la modificación y, no obstante, más allá de los cambios de personal y de las modificaciones presupuestarias relacionadas con el personal, insistir en el tema del convenio con Federación. Si son 50.000 euros al año, como nos dijo en comisión, entendemos que este año, que queda un cuatrimestre, debería ser la cuarta parte, no los 50.000 euros que se van a pagar anualmente. Si nos lo puede aclarar. Gracias. Sí, la idea es, como decía, incluirlo ya los 50.000 para lo que resta de este año. Firmar el convenio rápido y que se utilicen en este año los primeros 50.000, aunque sea un trimestre, pero que se gasten en el año. En este ejercicio 2022, los 50.000 euros de la primera anualidad que se pueda ejecutar íntegramente lo que reste de año. Pero, pregunto, ¿el convenio solo va a cubrir actuaciones por el monto que ponga el ayuntamiento? No. El convenio hay una parte que pone el ayuntamiento y otra parte que pondrá Confederación, porque las competencias municipales son en el tramo del cauce urbano y Confederación en el no urbano. ¿Qué ocurre? Que en Siero no está delimitado tampoco qué es urbano y no urbano. Hay bastante, como hay una continuidad y muchos núcleos, tenemos unos 250 kilómetros de río y no está delimitado, pero lo que se hace es aportar a Confederación y como ellos van a poner un monto mayor que nosotros, pues van a limpiar indistintamente tanto trama urbana como no urbana y habrá una comisión de seguimiento que vaya un poco técnica de, oye, ver dónde van priorizando y actuando, conforme, o sea, técnicos de Confederación y del Ayuntamiento, para que vayan viendo cada año, como si fuese el contrato de mantenimiento de caminos, pero para los cauces, ¿no? Un poco por hacer una comparativa. En el convenio se van a contemplar todas las actuaciones que sean posibles, o sea, que sean, quiero decir, todas las actuaciones que sean necesarias, más allá de bueno, van limitadas al crédito disponible cada anualidad. Al crédito de los 50.000 más lo que pone Confederación. Lo que pone Confederación, que Confederación en principio pondrá 280.000 o 400.000 euros en los 4 años. Pone más que nosotros. 280.000. 400.000, perdón. 400.000 en los 4 años. En 4 años nosotros ponemos 50.000 al año y ellos ponen 100.000 al año en 4 años. 150.000 anualmente. Entonces, al final tendríamos en 4 años 600.000 euros para mantenimiento de cauces. Y bueno, no está firmado todavía el convenio, tenemos que firmarlo, pero queremos hacerlo ya, de manera inmediata, para que puedan empezar los trabajos cuanto antes. Y lo que haremos es, dinero se aporta a Confederación y es la propia Confederación la que ejecuta los trabajos. No tenemos que hacer nosotros ninguna licitación. Se aportará al... Bueno, que además es el competente, aunque a nosotros nos exijan la limpieza en la trama urbana, la competencia del río no es nuestra, aunque sea la trama urbana. Tiene que ser igual Confederación quien, bueno, marque los trabajos, supervise y diga cómo hay que hacerlos. Tiene que ser acorde con lo que Confederación tiene establecido, ¿no? Sí. Gracias. Pero bueno, cuando vaya a firmarse el convenio, porque están ahora revisando lo de algún matiz, pues os lo daremos para que lo veáis. Bueno, tiene que venir por aquí, tiene que venir a pleno. ¿No hace falta venir a pleno? Bueno, pero os damos traslado en comisión para que lo veáis. Lo han firmado, que yo sepa, Gijón y Mieres, y es el mismo tipo. Sí, bueno, lógicamente el convenio es lo que se está hablando y creemos que además que es necesario. Sí nos preocupa, porque además ya lo venimos avisando desde hace tiempo, el tema de la energía eléctrica, la necesidad de que el Ayuntamiento implemente sistemas de producción energética, que además, tal cual está hoy en día la ley, debería ser el motor para que otras personas pudieran ir sumándose a esa empresa de producción energética y, por tanto, desarrollar en Siero una red de puntos de producción. Entonces, tenemos que afrontar esto de verdad porque, al final, como decía antes, parece que también es importante cuando pagamos la luz, pero también es importante hacer algo para no seguir destinando dinero de todas las personas que viven en Siero a las empresas energéticas. Por tanto, cada vez urge más y creemos que ya no se puede esperar más en hacerlo.
Como ya se dijo también, va el aumento en la retribución al personal eventual y por ese punto vamos a votar en contra. ¿Alguna intervención más? Sí, nada, nosotros muy breves intentar ser lo más claros posible. Estamos de acuerdo con parte del documento que se nos trae esta modificación, como no, lógicamente, con lo de la parte de la Confederación. Recientemente habíamos pedido nosotros limpiezas de cauces de ríos, precisamente, con lo cual no podemos estar más a favor. Sí es verdad que en el documento tiene esa pequeña trampa de que entra también las modificaciones de la RTP y todo eso, que lógicamente hemos votado en contra, con lo cual nuestro partido nos tenemos que abstener en este punto, por ser coherentes. Gracias. Patricia. Bueno, entendemos que en el día a día las nuevas circunstancias que van surgiendo hagan necesario que se tengan que hacer frente a estas nuevas necesidades de crédito. Por tanto, vemos adecuado ese suplemento de crédito de 400.000 euros para hacer frente a los incrementos de costes de alumbrado público y también acogemos de buen grado el convenio de Confederación Hidrográfica del Cantábrico. No nos gusta que la misma propuesta se junte en puntos tan diferentes como son pues el hacer frente a ese bien esencial como es la luz y luego también pues ese nuevo asesor de alcaldía. No nos gusta que aparezcan en la misma propuesta y por ese punto, por esta cuestión, no vamos a apoyar esta propuesta. Vale, gracias. ¿Alguna intervención más? Vamos a proceder a votar. ¿Votos a favor? Votos a favor, 12, 13, 14, 15 y 16 a favor. ¿Abstenciones? Abstenciones. Abstenciones, Ya. 1, 2, 3, 4 y 5. En contra. Ya no sé ni lo que voto. Contra 4. Contra 4. Pasamos al punto número 5, modificación de la organización municipal con la supresión de dedicación exclusiva total de la concejalía delegada. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria del 12 de agosto del 22, en el que por 15 votos a favor de los grupos en la comisión, de todos los grupos, ningún voto en contra y 2 abstenciones del Grupo Izquierda Unida, se propone al Pleno que adopte el acuerdo de modificar el apartado segundo del acuerdo plenario de fecha 1 de julio de 2019 sobre el régimen de retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la corporación, suprimiendo el régimen de dedicación exclusiva total de la concejalía delegada del área de desarrollo y promoción económica, servicios públicos, digitales, innovación y patrimonio. Bueno, y en todo lo no modificado se entiende que siguen vigentes todos los acuerdos adoptados en aquellas sesiones que no fueran modificados por las sesiones posteriores a este acuerdo. ¿Alguna intervención? Edgar. Nada, simplemente nos habíamos abstenido en comisión, vamos a votar a favor, pues entendemos que adecua la realidad presupuestaria a la realidad de la corporación. ¿Alguna otra intervención? Vamos a votar. ¿Votos a favor? Unanimidad. Unanimidad. Se aprueba por... Pasamos a la segunda parte plenaria del control de los demás órganos de la corporación. En primer punto, el 6, resoluciones de alcaldía y concejalías delegadas y acuerdos de la Junta de Gobierno delegadas por el alcalde. Dar cuenta. Dar cuenta al Pleno Municipal de las relaciones tratadas al libro electrónico de resoluciones de la alcaldía y concejalías delegadas desde el 25 de julio al 21 de agosto, que se ha puesto a disposición de los señores concejales. En cuanto a resoluciones de comunicación específica, dar cuenta de los asuntos de la Junta de Gobierno local, de fechas delegados por el alcalde en la Junta, de fechas 5 de agosto y de fechas 12 de agosto. Por un problema informático no se pudo traer las del 19 de agosto, que se traerán el pleno que viene. Y comunicaciones de resoluciones de alcaldía y concejalías delegadas. Sí, dar cuenta al Pleno Municipal de la información relativa a la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del ejercicio de 2022, que ha sido remitida al Ministerio de Hacienda y Función Pública con fecha 28 de julio de 2022. Se ha puesto a disposición de los señores concejales la información que se ha remitido al Ministerio
y dar cuenta también al Pleno de la resolución de la Concejalía Delegada de Hacienda, Gestión Económica y Presupuestaria, Contratación, Organización y Régimen Interior, del 27 de julio del 22, de adjudicar el contrato de obras de emergencia con motivo del derrumbe del puente de acceso a la urbanización La Fresneda de la autovía 17, cuyo importe ascendió a 170.890,50 euros y se adjudicó a Obras Generales del Norte S.A. Dar cuenta del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Siero y la Asociación de Festejos de Lugones Santa Isabel para el fomento y difusión de cuantos actos se celebren con motivo de las actividades organizadas por esta Asociación de Festejos de Lugones. Y también dar cuenta del convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Siero y la Asamblea Local de la Cruz Roja Española en Siero para llevar a cabo los programas de prevención y asistencia a personas en situación de emergencia social, el programa de distribución de excedentes del Fondo de Ayuda Europeo consistente en la correcta distribución de los alimentos excedentes, el programa de acogida integral de inmigrantes y, por último, los gastos para el funcionamiento y mantenimiento del programa, así como de las instalaciones de la Asamblea Local de la Cruz Roja de Siero. Y el segundo punto, el punto número 8, mociones. Hay una moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos relativa a instar al equipo de Gobierno a crear un canal de comunicación institucional de situaciones de emergencia social o situación extraordinaria, el uso de una aplicación de mensajería instantánea. Se dictaminó en Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria del día 22 de agosto por un voto a favor de Ciudadanos y abstención del resto de grupos. Si quiere la proponente hacer una exposición de la moción. Muchas gracias. Bueno, hoy traemos a este Pleno para su debate una moción para mejorar la comunicación del Ayuntamiento hacia los vecinos de Siero. La tecnología no tiene edad y por eso cada vez es más fácil ver a personas de edades muy diferentes con un ordenador, con una tablet, pero también con un móvil. De hecho, el móvil se ha convertido en una herramienta tecnológica accesible a casi cualquier persona con independencia de su competencia digital. Dicho esto, el accidente en el puente en el punto de la AS17, Avilés-Langreo, el pasado mes de junio, obligó a tomar medidas para señalizar y derivar al tráfico a fin de garantizar la seguridad de los conductores. Pero no fue este el único hecho de interés público sucedido en los últimos meses. A primeros de mes de agosto, la consejera de Presidencia, Rita Camblor, procedió a activar el plan territorial de emergencia del Principado de Asturias en fase de alerta 2 por una avería en la red de abastecimiento que dejó sin agua al concejo de Llanera y que afectó también a una parte importante de los habitantes y empresas de Siero. A pesar de que la afección no se alargó demasiado en el tiempo, los vecinos nos transmitieron mucha confusión a la hora de acceder a la información sobre la situación y la especial dificultad de informarse por parte de aquellos que no están en ninguna red social. Con estos dos ejemplos que acabo de poner, queremos decir que es habitual que en nuestro concejo se produzcan situaciones extraordinarias y de emergencia, de interés público y que no tienen carácter político, susceptibles de ser difundidas, tales como cortes de tráfico rodado o peatonales en calles y vías públicas, ya sea por obras o por cabalgatas, situaciones de emergencia, un accidente de tráfico, alertas de protección civil, etcétera. Los puntos de acuerdo de nuestra moción son claros y, en definitiva, lo que queremos es motivar que nuestro ayuntamiento se apueste por una app de mensajería instantánea como canal de comunicación complementario para el envío de este tipo de contenidos extraordinarios y de emergencia. Como ya expliqué en comisión, no pedimos que se eliminen los modelos actuales de comunicación, simplemente que los aumentemos y poder así llegar a las personas que no tienen tiempo de mirar los bandos, que no tienen redes sociales o que no acceden a un periódico. Existen varias apps que ofrecen este servicio, ya sea WhatsApp, Telegram. Quizás la aplicación que más implantación tenga a día de hoy y la que más se utiliza entre una gran parte de la población sea la aplicación de WhatsApp en su versión especial para organizaciones y empresas, pero bueno, hay bastantes en el mercado. De hecho, hay ayuntamientos que ya están utilizando este sistema de comunicación. Esperemos no ser los últimos en sumarnos a este tipo de soluciones y, bueno, sobre todo considerando que, al fin y al cabo, es un servicio que se ofrece solo si el ciudadano lo pide expresamente. Gracias. Gracias, Maki. Abrimos un turno de intervenciones. Javier. Bueno, claro que creemos necesaria la comunicación con los vecinos y con los vecinos y con cuantos más medios y si encima se logra ahorrar y reducir en papel, incluso en desplazamientos de llevar esa documentación, mucho mejor.
Sí nos preocupa una cosa, que es la decisión que viene en la propuesta de apostar por una APP concreta, entre otras cosas porque todo aquello que desde la Administración Pública derive en dar poder al hacer a los vecinos y vecinos tener que tener una aplicación de una empresa privada que de por sí ya tiene suficiente poder hoy en día, puede redundar en un futuro bastante peligroso para todas. Actualmente la Fundación Municipal de Cultura y la Oficina de Información Juvenil hacen envíos a través de SMS. Creemos que tanto el SMS como el correo electrónico son envíos mucho más plurales, mucho más abiertos y con una capacidad de llegar sin necesidad de un único intermediario. Y, por tanto, sí nos gustaría que se recogiera esto, que no se dependa el funcionamiento de una única empresa, que es lo que se está planteando y que, bueno, como digo, puede derivar en problemas bastante graves a futuro. Y si fuera así, la apoyaríamos y no nos vamos a abstener. ¿Alguna intervención, Edgar? Bueno, en la misma línea consideramos interesante la propuesta. Creemos que cuantas más vías de comunicación con la ciudadanía haya desde el Ayuntamiento, mejor. Nos parece también adecuada la puntualización que hace el Grupo Municipal de Somos, de que no se restrinja a una empresa concreta y también indicaríamos que de ponerse en marcha el servicio se delimite para los fines para los que se crea, ¿no? Para determinados avisos a la ciudadanía en materias muy concretas y que además se determine también dentro de la plantilla municipal qué persona se va a encargar de dichos avisos para evitar malfuncionamientos del sistema de alertas. Nada más. ¿Alguna intervención más? Eduardo. Sí, buenos días a todos. Bueno, simplemente para sumarnos y entender la propuesta que nos hace el Grupo de Ciudadanos, pero también para recordar un tema que es el siguiente. Hace aproximadamente un año, a través del registro y públicamente a través de los medios de comunicación, solicitamos al equipo de Gobierno que estudiara la implantación de una aplicación en los móviles, que yo creo que sería de una herramienta útil y muy dinámica y permitiría de una forma rápida la actuación municipal en diversas actuaciones. Yo sé que se está estudiando por parte del equipo de Gobierno y que se está valorando y, bueno, como veo ahora mismo que desde Ciudadanos sugieren algo, vamos a decir, parecido, pues nosotros queremos dejar esto constancia porque seguramente sería una ampliación mucho mayor y más efectiva. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Sí, buenos días. Sí, respecto de esta moción entendemos que todo lo que sea implantar un nuevo canal de comunicación entre Administración y ciudadanía entendemos que es necesario, que tenemos que adaptarnos a los tiempos y, por tanto, vamos a votar a favor. Gracias. Vale. Bueno, nosotros, como ya dijimos en... Alex, perdón. Alex. Bueno, pues todo lo que pueda facilitar la comunicación entre vecinos y ayuntamiento creo que lo debemos apoyar. Genera dudas un poco el poner en marcha este servicio, pero debemos de dar un voto de confianza a lo que propone Ciudadanos y yo lo voy a apoyar. Perdón, que como decía, nosotros vamos a apoyarlo como les expliqué en comisión, con la salvedad que también apuntaba Javier de, bueno, la ley de protección de datos, el sistema empleado, que hay que ser muy garantistas en ese sentido. Y en esa línea también recordarles que estamos desde la facturación electrónica de agua, como les comentaba también en comisión, que estamos intentando implantar y ahí habrá una comunicación en todo lo referente con el agua con los usuarios a través de la clave de usuario que tengan, ¿no? Habrá la posibilidad de comunicar o de SMS a los usuarios de agua cualquier cuestión relacionada con el servicio, que estamos, bueno, a ver si conseguimos echarlo a andar lo antes posible. Mapi, sí. Sí, bueno, yo comentar, sobre todo a Somos y a Izquierda Unida, que bueno, que en nuestra propuesta no hablamos de ningún canal concreto, sí que pedimos una solución rápida, instantánea. Yo hablo en mi presentación, sí que hablé de WhatsApp, un poco porque es la más conocida, pero bueno, no está cerrado a ninguna aplicación. Gracias. Vale, hay unanimidad con esa salvedad. ¿Se aprueba por unanimidad? Sí. ¿Unanimidad? Pues se aprueba por unanimidad.
Y luego me había trasladado el Partido Popular la intención de presentar una moción por urgencia porque en la comisión hubo ahí un problema en la presentación que bueno, lo hablaron con Javier, de que no había dado tiempo por algún motivo y bueno, ya le dijimos en aquel momento que por nuestra parte en esta moción que nos proponen no hay ningún problema, vamos a votar a favor de la inclusión, pero bueno, no obstante hay que justificar la urgencia y votarla, que tiene que proceder. Nada, simplemente eso, nada, fue por lo que acaba de explicar usted muy bien. Y bueno, lo único que hicimos fue también trasladarla hace varios días a todos los concejales del Ayuntamiento para que tuviesen constancia de la misma. Hay que proceder a votar la inclusión de la moción por urgencia. ¿Votos a favor? Hay unanimidad. Pues entonces se incluye la moción del Grupo Municipal Popular de relación a la instalación de bocas de riego en la zona rural de Siero. Si quiere el proponente. Sí. Bueno, pues en esta moción que traemos a este pleno, pues sencillamente es eso, ¿no? Quizás en la exposición de motivos, por las distintas causas que estamos viendo, que cada vez hay más incendios, que puede ser un abanico muy amplio de posibilidades, pues el cambio climático, quizás también por el sector primario cada vez tiene más burocracia y tiene un menor mantenimiento quizás de los montes y se encuentra con mayor dificultades, un poco el despoblamiento. El caso es que al final estamos viendo cómo realmente pues cada vez existen más incendios. Entonces, por un poco de estrategia y de prevención, lo único que buscamos es hacer un plan de este tipo para que tenga una mayor eficacia y dotar en esas zonas rurales de un estudio para que se puedan abastecer y hacer un trabajo más eficaz en caso de que haya una urgencia y por lo tanto dotar más seguridad en esas zonas que ahora veíamos que pueden llegar a tener ese déficit, ¿no? Con lo cual al final lo que solicitamos a toda la corporación es la elaboración de un plan específico para la instalación de bocas de riego de riego y hidratantes en la red de tuberías de los diferentes pueblos que conformen la zona rural de todo el concejo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver un turno de intervenciones. ¿Alguien quiere intervenir? Patricia. Gracias, alcalde. Respecto de la propuesta que nos traslada el Partido Popular, estamos de acuerdo con la exposición de motivos. Es verdad que los incendios cada vez son más frecuentes, cada vez son más virulentos y lo peor es que cada vez son más difíciles de combatir si además no van acompañados de más recursos técnicos y más recursos humanos. De hecho, esta cuestión nos afecta más de lo que pensamos, porque si Asturias cuenta con un 60% de territorio considerado como forestal, Siero cuenta con una zona rural en una parte importante del territorio. Y estamos de acuerdo con que la mejor herramienta antiincendios es la prevención. Sin embargo, vemos que la solución no esté en elaborar un plan específico para la instalación de bocas de riego e hidrantes en los diferentes pueblos que conformen la zona rural del concejo, como el Partido Popular nos dice literalmente en esta moción, sino que la solución, tal y como nosotras la vemos, ha de ser mucho más global, trabajando en un auténtico plan de actuación de ámbito local, un plan local de emergencia ante incendios forestales, un plan, tal y como lo vemos, que sea capaz de describir el territorio, sus núcleos de población, cómo se reparten las masas forestales en el concejo, que catalogue las zonas según su riesgo de cara a la prevención de incendios, porque lógicamente habrá zonas en las que por sus propias características tendrán más riesgo que otras, que tenga en cuenta las condiciones meteorológicas, porque esto también, según qué parroquia, pues también puede afectar en un momento dado. Otra cuestión que nosotros pensamos que también debería de ir antes de ponerse a pensar dónde se instala un hidrante es saber, por ejemplo, qué infraestructuras de apoyo existen, si hay pistas, si hay caminos, si hay cortafuegos, que ya existen antes de tiempo, ya están ahí de cara a las labores de extinción. Y finalmente, una cuestión clave que nosotros entendemos, qué recursos materiales tenemos, qué recursos humanos, cómo se coordinan con los bomberos, con Protección Civil, cómo se va a informar a la población, como acabamos de presentar nosotros con la moción de la mensajería instantánea. En definitiva, nosotros pensamos que lo que se necesita no es un plan específico para la instalación de bocas de riego o hidrantes. Lo que necesitamos es un plan local de emergencias ante incendios forestales,
que es lo que presentó mi grupo municipal en el 2018. Ahora, en 2022, yo creo que se hace todavía más necesario rescatar esta idea, este planteamiento y trabajar en línea con el Principado, con la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial en ese nuevo Plan Forestal 2022-36 que se ha presentado en el Consejo Forestal en diciembre y en el que se ha venido trabajando en los últimos meses. Y termino ya. Desde Ciudadanos en Siero, desde luego queremos lo mejor para la zona rural. Nos hubiera gustado, hubiéramos preferido que este plan no quedara tan falto de actuaciones, pero no obstante, no vamos a dejar de apoyarla porque creemos que puede ser el principio de un plan mucho más ambicioso en la línea que nosotros queremos y por tanto, la vamos a apoyar. Gracias. Gracias, Patricia. ¿Alguna intervención más? Edgar. Bueno, compartiendo el fondo de la moción y estando de acuerdo en que debemos invertir en la prevención contra incendios, la moción en sí nos deja varias dudas de carácter técnico y bueno, hay algunas que no sé si nos podrán responder los proponentes. Dice la exposición de motivos que la instalación de estos hidrantes supondría una inversión inicial, pero que después que no habría gastos a futuro, y entendemos que eso no es así, que sí habría gastos porque esos hidrantes no es que necesiten, sino que además están obligados a cumplir un mantenimiento periódico, porque no solo deben instalarse, sino garantizarse que el día que haya que utilizarlos vayan a responder a las necesidades para las que se instalan, ¿no? Y además no estamos seguros si en toda la zona rural de Siero se van a dar las condiciones de presión y caudal que se exigen a estos hidrantes cuando se conectan a la red pública. En relación con esto también nos surge una duda sobre la ubicación, porque si estamos hablando de prevención de incendios forestales, entendemos que no será cubierta esa prevención adecuadamente con la instalación de estos hidrantes, porque estos hidrantes deberán colocarse en zonas donde haya tubería de abastecimiento de agua, es decir, en zonas habitadas. Y normalmente los incendios forestales, es verdad que a veces más seguro de las deseables, afectan a zonas habitadas, pero se generan en zonas de bosque y en zonas no habitadas, ¿no? Entonces entendemos que también puede ser complicado o inasumible incluso alcanzar el territorio o alcanzar las zonas donde realmente hay que actuar cuando ocurre un incendio. No sé si el grupo proponente nos puede aclarar alguna de estas cuestiones y, en cualquier caso, como digo, si estamos de acuerdo con el fondo de una necesaria prevención o de la existencia de un plan de prevención de incendios forestales, pero dudamos bastante de la forma en que puede llevarse a cabo con esta propuesta. Sí, Javier. Bueno, por un lado, en la exposición de motivos nos alegramos de que ya el cambio climático forme parte del discurso del Partido Popular y que de verdad veamos que es necesaria la contratación de más personal, porque es algo que se venía reclamando desde hace mucho tiempo y que, bueno, cada vez quedan menos negacionistas de esto y nos alegramos mucho. También se hace una acusación así velada a que no hay personas que trabajen en el campo porque cada vez hay más burocracia y cada vez hay más jaleos, sí dejar claro que el mayor problema que tienen es la baja rentabilidad y por eso hay que apoyar una ley que impida vender a pérdida y que esperamos y deseamos que se apoye y se defienda para que se siga creciendo en esa línea. Más allá de esta parte de la introducción, sí consideramos, como se dijo, que sí que va a haber un gasto posterior, pero también es asumible y necesario, que es el mantenimiento simplemente de las bocas. No nos vaya a pasar, como pasó, por ejemplo, en Ubieu, cuando hubo un problema y teníamos hidrantes, pero no funcionaban, y derivó en lo que derivó para un vecino de Siero, y por tanto sí que, claro, que hay que hacer un gasto que es asumible, que no digo que no sea, pero esto no es ponerlo allí, dejarlo y que pase el tiempo y que luego cuando llegue un camión aquello no funcione. Y en esto entiendo que lo que se pide, aunque luego la resolución que se hace
habla de hidrantes o bocas de riego, que lo que se está pidiendo es simplemente unos puntos para que carguen los camiones. Esto es, que tengan un caudal suficiente y no se necesita tampoco una presión determinada ni nada de esto, con lo cual eso nos permitiría ser más ágiles. Si es así, lo vamos a apoyar porque consideramos que es necesario, pero bueno, matizar esto porque no pase lo que pasó, y tampoco hay que ir a un monte muy lejano, sino a la calle Uría de Ubieu para ver lo que pasa si instalamos estas cosas y luego no funcionan correctamente, que estamos jugando con vida de personas y, por tanto, como digo, si esto se aclara, votamos a favor sin ningún problema porque sí creemos que es necesario. ¿Alguna intervención más? Alejandra. Sí, un poco más de lo mismo, ¿no? Entendemos que es necesario la prevención de incendios y, por tanto, vamos a apoyar la moción. Gracias. Eduardo. Sí, un poco en la línea de apoyar esta propuesta del Grupo Popular. Sí que es verdad que, dirigiéndonos al Grupo Popular, entiendo que es muy básico la solicitud que hacen, entonces tendría que haber estado un poquitín más documentada, pero bueno, así todo lo vamos a apoyar. Y por nuestra parte ya también la levantamos, ¿no? Que sí que vamos a trabajar en ellos. Nos parece una buena iniciativa y además necesaria. ¿Hay unanimidad? ¿O no? No. Bueno, sí, Hugo, si quieres contestar. Perdón, ¿ahora? Sí. Sí. Efectivamente, a lo que apuntaba Javi, nosotros lo que buscábamos principalmente también eran esos puntos de recarga. Pues entendíamos que luego los gastos y con lo cual contestábamos una parte de la presión eran menores y la presión no haría tanta falta, ¿no? Pero sí es verdad que lógicamente entra de un plan técnico y de estrategia de ubicaciones y donde correspondiese el ponerlas, ¿no? Eso ya entraría una parte mucho más técnica que habría que elaborar, lógicamente, y que podéis proponer, por supuesto, y estudiar ese documento una vez que se inicie desde este ayuntamiento, lógicamente. Vale. Sí, Edgar. Bueno, entendiendo que en el desarrollo de la moción habrá un estudio técnico en el que se analicen estas cuestiones y se llegará hasta donde técnicamente sea posible, entendiendo también un poco el fin de los puntos, que no lo teníamos claro y parece que es eso, no tanto la actuación directa como la recarga, o sea, como la creación de puntos de recarga, vamos a votar a favor. Bueno, hay unanimidad entonces en la moción. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, ruegos y preguntas. Venga, Javier. Vamos. Bueno, queríamos empezar por el servicio de ayuda a domicilio, las trabajadoras que se concentraron el otro día aquí delante del ayuntamiento, en esa ronda que están haciendo por toda Asturias reclamando unas condiciones dignas. Y como esto es algo recurrente y que ya hemos expresado varias veces y que se nos dijo que con la actual adjudicataria se iban a quitar los problemas del anterior y aparecen nuevos problemas y, bueno, hay una cadena de situaciones, queríamos hacer dos preguntas porque el alcalde se reunió con los representantes de comisiones y de UGT y abajo se dijo una serie de cosas y queremos saber si es así o si lo entendimos mal o qué fue lo que... se decía que se iba a quitar la concesión a la actual empresa porque, o así se trasladó, no digo que se haya dicho así, porque incumplía o generaba malestar en familias y en trabajadoras. Entonces, la duda que tenemos es que la actual empresa no puede presentarse al nuevo pliego, o porque nosotros creemos que sí que podría presentarse y podría seguir la misma empresa si lo gana, que no habría ningún cambio. Lo único que se hace es que el contrato no se prorroga de forma automática, pero la empresa, claro, que puede seguir. Y en línea a esto, si precisamente hay algún tipo de, que ya me hemos preguntado alguna vez, algún tipo de expediente abierto y que pueda a lo mejor hacer que esta empresa no pudiera continuar. También nos preocupa que estamos perdiendo diferentes juicios en diferentes departamentos municipales por decisiones que los jueces consideran arbitrarias sobre la gestión de personal. Creo que deberíamos de reflexionar un poco, y esto enlaza con lo anterior, acerca de cómo estamos manejando la plantilla, ¿no? Que al final estemos judicializando incluso decisiones básicas como son turnos y horarios y que
como digo, en varios departamentos la justicia nos diga que lo estamos haciendo mal, debería de hacernos cambiar esa forma de actuar. Y en esta línea quería preguntar si hay constancia de que algunos trabajadores estén haciendo más de una jornada, o sea, jornadas de 16 horas, por ejemplo, en un día, y si se está haciendo de forma reiterada o es algo puntual de una persona o no. Y también, bueno, una preocupación también que tenemos, que es que el otro día se perdió un juicio, posiblemente tengamos otro, porque se hicieron limitaciones de derechos fundamentales por parte del actual responsable de la policía local o por mandos cercanos, personas que luego se demostró que no tenían, que no podían haber sido detenidas, y que esto, lógicamente, va a seguir su vía judicial, pero que nos preocupa, ¿no? O sea, que se estén de forma arbitraria, como, al igual que antes con la gestión de personal, limitando derechos fundamentales, es algo demasiado grave y que nos debería de actuar y no mirar hacia otro lado. Por tanto, como digo, nos preocupa y creo que deberíamos de hacer algo antes de que luego aparezcan sentencias y nadie sepa absolutamente nada y todos miremos para otro lado, porque ya van 2 personas que han sufrido estas limitaciones, que no haya una tercera. Más, Patricia. Gracias, alcalde. El mes pasado pregunté en comisión informativa acerca de un informe que el Ministerio Fiscal había encargado a la Policía Nacional, en el que se concluía que existían indicios de criminalidad suficiente de al menos 3 posibles delitos por acoso imputables al jefe accidental de la Policía Local de Siero. Y dada la gravedad de la noticia que habíamos visto en prensa, yo había hecho esta pregunta en representación no solo de mi grupo, sino también del Partido Popular, de Izquierda Unida y de Somos, y dirigí la pregunta tanto a la concejala de Recursos Humanos como al concejal de Seguridad Ciudadana, y le preguntaba si el jefe contaba con la confianza del equipo de gobierno. Y tampoco obtuvimos una respuesta satisfactoria. Y ahora, hace un par de días, hemos conocido la sentencia firme absolutoria para un conductor en la Fresneda que ha tenido un percance al volante y se vio enfrentándose a 2 años de prisión y 6 de retirada de carné, porque el actual jefe de la Policía Local, sin estar presente en el lugar y el momento del accidente, modificó días más tarde el atestado policial de los 2 agentes que sí estuvieron allí, hicieron el atestado, llegó incluso a criticar este atestado y concluyó que este atestado, que en este accidente había habido una conducción temeraria. Y en esta propia sentencia la jueza fundamentaba que de ser buenos los cálculos del jefe de la policía que modificó que añadió este atestado, el vehículo tendría que haber ido a 1.500 km/h por la Fresneda. Entonces, hombre, queda claro de que se trata de un informe absolutamente fuera de lugar, sin ningún rigor, y elaborado por parte de quien hoy en día ostenta el cargo de mayor responsabilidad de la policía, aparte de usted, claro. Algo que contrasta con creo yo, con la intachable trayectoria que aportó en su día a nuestra policía local el cesado comisario jefe de la policía y miembro de la Policía Nacional, José Manuel Fernández. Entonces, en esta sentencia, como se publicaba, el juez desmonta este nuevo informe que el jefe rehace y el conductor, afortunadamente, ha quedado absuelto en el juzgado número 3 de lo penal de Oviedo. Va a recuperar su normalidad. Nos alegramos por él, considerando que podría haber entrado en la cárcel. Esta situación se va a agravar porque el abogado de este afectado anuncia otro proceso judicial apuntando hacia el jefe de la policía por presunta prevaricación y detención ilegal de su cliente. Y llegados a este punto, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos Siero queremos trasladar un ruego, y es que se cese inmediatamente al jefe de la policía y que se le retire de cualquier cargo de responsabilidad ante los hechos tan gravísimos que hemos conocido. Gracias. Más ruegos y preguntas. Edgar. El BOPA del pasado día 16 publicaba un anuncio del Ayuntamiento de Siero con la aprobación de la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal, en el marco de la Ley 20/21 del 28 de diciembre. En dicho anuncio, el anexo 2 se refiere a la oferta de empleo público del Patronato Deportivo Municipal de Siero
y se anuncian 7 plazas de conserje a tiempo parcial y una plaza de conserje a tiempo completo. Entendemos que con estas 8 plazas no se rebajará la interinidad o la temporalidad del empleo público del patronato por debajo del 8% que marca la ley. Querríamos preguntarle si esto es así y, en caso afirmativo, por qué se incumple la ley de estabilización del empleo público a sabiendas. Javier. Gracias, alcalde. Bueno, yo quería, en primer lugar, después de la comisión de este lunes, donde se me informó sobre el informe psicosocial de que todavía estaba sin hacer, pediría y rogaría, por favor, que se nos dejara de mentir, de ocultar la realidad, cuando llevo meses preguntando por este informe, diciendo que se iban a dar los resultados, y resulta que este lunes está sin hacer el informe. Por favor, seamos claros con la oposición y digamos la información veraz. Por otro lado, también quería comentar por el tema de llevamos 2 años de pandemia y después de esta pandemia que se están restableciendo todas las fiestas, nos encontramos que llega Grosiero, ¿vale? Y nos encontramos que, se reduce presupuesto, pero en vez de trabajar adecuadamente y en vez de seguir el camino recto, dar un poco de seriedad como el 4.º ayuntamiento de Asturias que somos y la importancia que tiene Grosiero para nuestro concejo, sobre todo por el turismo que genera, los ganaderos están con un cabreo importante, ¿vale? Porque se ha decidido unilateralmente traer solo un tipo de raza de vacuno. Obviamente entendemos que haya menos presupuesto y que haya que venir menos ganaderos, pero lo que tenía que haberse hecho sobre todo era sentarse, trabajar, reunirse y hablar con la gente y traer una parte complementaria, o sea, equitativamente en función de la representación que tenga cada uno de los tipos de ganadería, no la decisión que se tomó, que obviamente solo se trae a la mayoritaria. La gente que viene a Grosiero no suelen ser ganaderos, ni a tratantes, ni a comprar, sino gente que viene a ver diferentes tipos de especies y sobre todo por la importancia que tiene para nuestro concejo. Y por último, voy a hacer el mismo ruego que hizo mi compañera Patricia, cese inmediatamente al jefe de la policía local. La sentencia deja en evidencia totalmente que el trabajo que está realizando. Es vergonzoso leer en prensa que se cambia un atestado realizado por otros 2 compañeros que la jueza dice que está realizado correctamente. Es que yo leyendo el periódico se me cae la cara de vergüenza que un atestado realizado por el jefe de la policía pueda creer que vaya a 1.500 por hora un coche. Por favor, seamos realistas, serios y que por favor se cese inmediatamente porque este va a ser el principio. Todo lo que va a venir detrás, usted como yo lo sabe y vamos a trabajar ya directamente y buscar a una persona que sea responsable y que haga las cosas adecuadamente. Sea quien sea, me da igual, sea quien sea, pero que sea una persona responsable y que haga adecuadamente su trabajo. Muchas gracias, alcalde. Gracias, Javier. Jesús. Hablar sobre el parque de calistenia en Lugones. Bueno, pues hay jubilados. Yo no te voy a decir la expresión que me dijeron porque no me parece... Sí, jubilados. No me parece apropiada para decirlo aquí. Pero están muy dolidos y muy cabreados porque dicen que ellos quitaste los aparatos que ellos tenían, que se manejaban de maravilla, para poner una jaula monos. Que ellos no están para colgarse con 75 y 80 años. De verdad. Y yo lo que sí te rogaría era que todos esos aparatos que ellos estaban utilizando de gimnasia se colocaran en otro sitio, porque lo que no puedes hacer, que me parece muy bien, que sea para la juventud y la gente mayor dejarla piola como estaba. Además, siendo ellos los primeros que tuvieron su parque y luego tienen otro problema, que van a la corredoria, que creo que el alcalde de Oviedo hizo algo cerca de la zona del río Nora, que está impresionante, y que hay unos coles, digo, macho, yo sí me comprometí a comentarlo en el Pleno para que se busque otro espacio y se adecúe un parque para gente mayor. Pero lo que pusisteis allí para 80 años no va, Pepi. O sea, ni para ti ni para mí. Hay que estar muy ágil para andar colgado de aquellos barrotes que hay por allí. Luego quería también dar el apoyo a las mujeres y hombres, si hay, a mí me da igual, de la ayuda a domicilio.
Me estaban comentando que el convenio con la empresa lleva 2 años, que ya no existe. Tienen 5 minutos para comer un bocadillo. No sé, está pagando el litro de gasolina al precio actual y si tú te comprometiste aquí abajo con ellos, ¿no? De intentar hacer un convenio adecuado con, por lo menos yo creo que fue lo que te oí aquí, que lo hagas pero que lo actualices, porque tampoco oye que estés trabajando por amor al arte y para bien de una empresa. Habrá que colaborar todos y más un trabajador, entiendo yo. Y luego yo quería hacerte un comentario sobre cuando hubo en Llanera el bombase y así, o como se llame, que ya no acierto. Creo que trabajó Policía Municipal de aquí de Siero en Llanera y que hubo una persona que trabajó 24 horas seguidas, fue lo que me comentaron, ¿eh? Además me dieron el número de placa y que era uno de estos chavalinos que entró ahora, de 18 años. Y luego vino al ayuntamiento y volvió otra vez a trabajar. Yo lo que sí rogaría que, oye, que se vigile estos casos, porque no es normal que estés 24 horas seguidas trabajando en ninguna profesión, ¿eh? Y menos en esta, habiendo la cantidad de miles de personas que había. Que se respete el convenio y el convenio. Y, oye, las personas veo muy bien que trabajen, que defiendan a los ciudadanos cuando se necesita, pero que estén en las condiciones óptimas para ayudarlos si hay un problema. Porque yo creo que cualquiera de nosotros, bueno, la primera yo no me aguanto ni 4 horas, pero 24 horas seguidas trabajando me parece un abuso y un exceso. Que mires el tema ese, porque yo no sé dónde puede acabar esto, ¿eh? El tema de la policía o se coge el toro por los cuernos o se nos escapa, ¿eh? No, pues cógelo por el rabo porque se te está escapando. ¿Alguna pregunta más? No, yo era eso. Tari. Buenos días a todos. Nada, simplemente también apoyar un poco lo que estaba comentando la compañera Jesusa sobre el tema de que hay que realizar el tema del parque para los mayores, dado que, bueno, yo creo que incluso todavía hay espacio donde se ha hecho el parque de calistenia, porque la idea era que hubiera el parque de la calistenia, pero que no se quitara también los ejercicios para los mayores. Y creo que es algo muy positivo el que puedan estar de manera conjunta y que haya ese intercambio intergeneracional. Y sobre todo en este caso también pedir un poco de respeto, dado que creo que llamar una jaula de monos eso a gente que utiliza como jóvenes me parece un poco deprimente. Y luego, por otra parte, también el intentar hacer ver o entender que, bueno, que está bien que exista una marca ahora que se llame Siero Verde, pero hay que tratar de cumplir con ello, que no solo sea plantar arbolinos porque nos lo esté poniendo Europa, en este caso el dinero, sino que hay que tratar también de que los árboles que nosotros tengamos pues no se vayan tirando con cada obra que se vaya realizando, ya que son árboles maduros y se está pagando un dineral por poner nuevos árboles, pues que esperemos que los árboles que tengamos que retirar por lo menos se planten en otras zonas o se aprovechen y que no solo sea coger y triturarlos como está pasando actualmente en Lugones, donde bastantes vecinos ya se han quejado de ello. Entonces, espero que realmente la concienciación verde llegue de verdad. Buen día. Gracias, Tari. ¿Alguna pregunta más? Voy a responder a las que buenamente pueda. Respecto de la empresa de ayuda a domicilio, les transmití lo mismo que les dije a ustedes el pleno pasado. Lo mismo, no hay más. Que no se va a prorrogar y que se va a dotar con más dinero. Pero el ayuntamiento no negocia convenios y las reivindicaciones que hacen, buena parte de ellas no son competencia municipal. No negociamos convenios. Y la empresa no hay ningún expediente abierto en contratación y no están inhabilitados para licitar, al menos, es decir, lo mismo que había en el caso anterior. Nosotros les dije, vamos a hacer un pliego conforme al convenio que hay, no vamos a negociar unas condiciones diferentes a las que hay en un convenio, igual que en el resto de los servicios. Porque, insisto, no negociamos convenios. Cuando licitamos un servicio, lo hacemos conforme al convenio que rija el servicio en cuestión. En todos, en ese y en cualquier otro convenio.
hoy en cualquier otra licitación. Cuando hay una licitación que se hace una obra de infraestructuras, cuando se calcula el personal, se basa en el convenio sectorial. No negociamos convenios con cada cuestión que licitamos, ni de servicios ni de obra. Nos ceñimos por el convenio y lo que buscamos es que se cumpla con el convenio que tengan en cada caso. Ahora aquí hay alguna posibilidad de mejorarlo en base a un acuerdo que tienen con el Principado y que, bueno, Alberto está de vacaciones y Ana, y tenemos precisamente hoy una reunión para abordar esas cuestiones de posibles mejoras en el pliego, para poder mejorar las condiciones conforme a eso, ¿no? Pero nosotros no tenemos ningún expediente a día de hoy en contratación tramitado por incumplimientos de nada y no tenemos, si hubiese una inhabilitación en otra administración y tuviesen la imposibilidad de concurrir, da igual que fuese aquí que en otro sitio, sería la imposibilidad de concurrir a una licitación pública, pero en nuestro caso no hay ningún expediente. Es decir, que lo mismo que les dije en el pleno anterior, no hay ninguna novedad al respecto. Y sí que vamos a dotar con más dinero, eso sí. Sí, sí. Y luego, bueno, los juicios hay muchos que se ganan y algunos pocos que se pierden, pero bueno, es el día a día de qué tal. Ahora también yo aquí, y por poner buena cara, porque el ser pesimista no merece la pena, no compensa, ya lo decía Churchill. Entonces el mandato pasado era el mandato del Bayu. Joder, el Bayu, todos los días, el Bayu, los plenos, el Bayu. Este es el de la policía. Bueno, no se quejarán de que les dejo argumentos para la crítica, ¿no? En todo caso, el anterior comisario, Policía Nacional, que por cierto su marido es Policía Nacional, no serán compañeros, ¿no? Perdió un juicio contra mí, porque como dice que era ejemplar, que era buenísimo, no sé si habrá corporativismo en ese sentido, porque estuvo muy pocos meses, a los pocos meses de estar me estaba grabando en el despacho. Fue, desde el punto de vista profesional, nefasto, fue un auténtico desastre desde el punto de vista profesional y se le cesó porque era un cargo de libre designación que además nos costaba 89.000 euros. Me denunció y perdió el juicio. No, para decirlo todo, es excelente profesional. Que a los 4 meses de estar en el ayuntamiento me grababa en el despacho, entre otras cosas, no cumplía absolutamente ningún mínimo exigible desde el punto de vista profesional, y se le cesó. Ahora, si aquí venimos a defender el corporativismo porque usted tenga vínculos o su pareja, no lo sé, no lo sé. Entonces, bueno, ya luego si quiere contestar, conteste, pero aquí, claro, cuando venimos aquí a lanzar la piedra y esconder la mano, no, pongamos la mano encima de la mesa. Me denunció y perdió en sede judicial, y ahora con otro que está de comisario en funciones, perdió un juicio y usted pide que lo cesen. Y al otro, que era muy bueno, perdió un juicio también en sede judicial, por acusaciones muy graves contra el jefe, su jefe, que soy yo, era yo. Entonces, un poco de coherencia y de rigor. Bueno, aquí, claro, está muy bien esto de tal. Y le voy a dar una... Mira, hoy estoy de refranes. Dicen que si estás metido en un agujero, dejes de cavar. Y cuando alguien está metido en un agujero, lo mejor es que deje de cavar. Y yo creo que alguno, en alguna ocasión, se está metiendo en un agujero y sigue cavando. Bueno, nosotros intentamos asomar la cabeza. Lo intentamos, que no es fácil. Entonces, esto de la policía, dejen de cavar en el agujero. Porque aquí, yo que conozco bien todas las múltiples denuncias que hay y que hacen de todo, el 99% las perdieron. ¿Y qué pasa a quien denuncia sistemáticamente y pierde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a quien está denunciando sistemáticamente y pierde el 99% de las denuncias? Pues ese no tiene ninguna responsabilidad cuando son denuncias graves. Pues claro, aquí es muy fácil denunciar. Justicia gratuita, abogados del sindicato, denuncio, cojo la baja, estoy de baja y denuncio, vengo aquí, papeles, pido y pierdo todo. Ay, pero no sonó la flauta y gané. Y entonces cogemos el que ganó. Oiga, y los 99 restantes que perdió, usted no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, cuando quiera hablamos del tiempo, cuando quiera. Y respecto del PDM, hay una reunión, personalmente no lo desconozco, pero bueno, entiendo que tiene que estar conforme a la ley, lo de la interinidad, y bueno, que lo revisen. ¿No? Lo lleva Ernesto, es el secretario
que lleva los temas de personal en el patronato y, bueno, la orden que hay es que se cumpla. No hay una instrucción de que no se cumpla. Si no estuviese bien, tiene que corregirse, ¿eh? No hay ninguna instrucción en ese sentido. Y el parque de gerontogimnasia ya está trasladado donde él era y donde el centro de día. Allí ya máquinas para gerontogimnasia. Lo que se hizo fue reubicar en el entorno del ERA y del centro de día. Sí. Pues están allí. No, pues echar una ojeada porque yo no lo fui a comprobar, ¿eh? Pero creo que están allí. La idea que se hizo, dijimos, esta zona vamos a dejarla para la gente joven y los aparatos de este tipo vamos a ponerlos en el entorno del ERA, del centro de día, que, bueno, parecía más adecuado, ¿eh? Bueno, no sé. Y del Bombastic, hay ayuntamientos que nosotros tenemos muy pocos policías, pero ellos tienen menos. Entonces nos piden que en momentos puntuales colaboremos con ellos, como es Llanera, que lo viene haciendo habitualmente desde hace muchos años, para los exconsiderados. Y este año nos lo pidieron para los exconsiderados y para el Bombastic. Nos lo pidieron con muy poco tiempo, pues no sé por qué motivo, y se hizo un esfuerzo especial por parte de la concejalía para atender a un municipio vecino que lo necesitaba porque no tiene medios. Y fueron agentes, pero puntualmente para esos días, pero igual que han ido siempre. Lo que pasa que yo, que no conozco ni quién fue esta vez, ni quién fue otra vez, pero creo que el problema viene porque los que iban otras veces esta vez no fueron, y lo que se hacía otras veces esta vez no vale. Yo creo que debe venir por ahí. Me da, pero bueno, no obstante fue puntual. Pero me da que el problema no es que haya trabajado 24 horas, es que el que trabajó 24 horas no es el que tenía que ser. Y en ese caso, pues probablemente nos hemos equivocado a la hora, yo no, quien lo haya elegido, seguro que se equivocó en quién tenía que ir a trabajar 24 horas porque igual pagan a 30 euros la hora. Y yo creo que por ahí viene el problema. Yo no la escogí, no sé, pero creo que el problema viene por ahí. Sí, pero... Ya. De las personas que estamos aquí, ya. que no tienen nada que ver con la política. Menos a los míos. No, yo a los tuyos nunca toqué. Vale. Yo no creo que nadie aquí dentro haya tocado a los tuyos. Me parece una falta de ética tremenda. Sí, hombre, sí. Bueno, Jesús, que no tienes la palabra. Patricia tiene la palabra. Gracias, alcalde. No le voy a admitir, por mí, alcalde y presidente de esta corporación que sea, que hable de mi vida personal. Entonces, recuerde este día, porque no lo va a volver a repetir. No le voy a admitir que mencione a mi pareja nunca más en este pleno. Ni si tengo pareja, ni a qué se dedica mi pareja. ¿Le queda claro? Bueno, pues ya le queda claro porque además está grabado en este pleno. No le voy a permitir porque a mí personalmente me importa un comino si tiene pareja, si no tiene pareja, si vive en Lugones o si ya no vive en Lugones. ¿Vale? Estamos hablando de los problemas de los vecinos y de cómo está usted gestionando la policía, que, por cierto, la está gestionando de pena. De pena. Y se lo estamos diciendo todos. ¿Vale? Así que deje de personalizar y deje de hablar de mi pareja y de mi vida privada, porque yo, francamente, la suya me importa un comino. Bueno, mi pareja no es Policía Nacional. Simplemente le preguntaba... Le insisto. No tiene la palabra. No vuelva a decir nada de mi marido. Que no tiene la palabra. Tenga un poco de educación. Estaba diciendo, e insisto, que mi pareja no es Policía Nacional. Es lo que estaba diciendo. No he hablado de su pareja. Y no obstante, cuando viene aquí a criticar al alcalde, tiene que estar preparada a ser criticada también, porque usted viene aquí no porque le preocupe la policía local, viene a ver cómo puede atacar al alcalde. Entonces, tiene que entender que yo también le pueda criticar, porque además esto es... Yo no he dicho nada malo de su pareja, sí, seguro que es extraordinaria, yo no he dicho nada. Simplemente he preguntado la dedicación porque sí tiene, aquí hay un código que es de incompatibilidades para las licitaciones públicas y también hay incompatibilidades en cierto modo para las opiniones, al menos
no legal, pero sí moral. Porque, claro, yo aquí, si vengo a defender algo que me puede afectar a mí directamente en cuanto a mi situación, sí que tiene que ver con el Pleno. Claro que tiene que ver. Claro que tiene que ver. Sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Así que lo diré las veces que considero oportuno si el debate va en esa línea. Por supuesto que lo haré. Por supuesto que lo haré. Hombre, estaría bueno. Bueno, yo quería decirle, yo nunca, nosotras, creo son que ruegos nunca, y preguntas, ¿eh? Son ruegos y preguntas. Sí, sí, son ruegos y preguntas. Yo le voy a y decir, sea breve. nunca me he metido en su vida privada. No admitimos que se meta en la vida de los demás, y menos insultando y menos faltando. O sea, creo que debería bueno, no bajar tiene un la poquito, palabra, ni he insultado ni me he metido en la vida privada. Ha hecho referencia a un excomisario que vino de la Policía Nacional, defendiéndolo aquí como si fuese no sé qué, y yo digo, oiga, no tendrá que ver esto con tal, claro que tiene mucho que ver. Pues nada, levantamos la sesión, aquí paz y en el cielo gloria.